Esta es una novela traída a ustedes por Panoli Novelas. Esta novela no es de mi contenido, ni nada relacionado con ella. Créditos a sus respectivos autores. Si quieren seguir ayudándonos a traer este contenido, suscríbanse. Gracias y disfruten la novela. Chapter 16. Chapter 16. 1. Ciudad del Vaticano. Mientras caminábamos por las calles de la supuesta ciudad santa, no pude evitar la mueca de desprecio que se formó en mi rostro al ver a los diversos humanos con túnicas blancas caminando, tratando de cubrir su oscuridad innata que podía ver con bastante claridad. Desde que usé Ouroboros, he estado sintiendo un extraño aumento en mis habilidades y nuevas habilidades apareciendo de la nada, al igual que mi nueva visión que me permitió ver lo que interpreté como el valor kármico de los nativos de este mundo. En Yggdrasil, el valor karma era una métrica que determinaba qué tipo de hechizos serían los más adecuados para que un jugador los usara, con valores que iban desde -500, lo que le otorgaría al jugador el alineamiento de maldad extrema, hasta +500, lo que le otorgaría al jugador el alineamiento de bien extremo. En términos de jugabilidad, este valor de karma tuvo el efecto de mejorar los hechizos de esa alineación particular y disminuir el uso de hechizos de la alineación opuesta. En mi caso, debido a mi alineamiento extremadamente bueno con valor de karma maximizado, todos mis hechizos sagrados, hechizos de luz y otros hechizos similares que están alineados con el concepto de bueno se mejorarían a un grado absurdo, pero el precio que tengo que pagar es que cualquiera de los hechizos de karma negativo que conozco se debilitarán extremadamente. 3. Por ejemplo, si usara el hechizo maligno de nivel superior, caído, que es el equivalente de karma negativo de mi juicio del cielo, el poder del hechizo se reduciría tan drásticamente que sería equivalente a un hechizo de nivel 2 o 3 en el mejor de los casos. 6. Tal es el poder y el papel del valor karma en el juego. Sin embargo, en este mundo, el valor del karma parece funcionar de forma un poco diferente. Aquí, el valor del karma es literalmente la luz del alma que me permitió distinguir entre las personas de alma pura, quienes nunca han cometido lo que percibo como pecados contra sus semejantes, y quienes han cometido tales actos con solo una mirada. Mi señor. El tono interrogativo de Masaomi me sacó de mis pensamientos, haciéndome mirarlo y ver la luz brillante que irradiaba desde su alma, lo que indicaba su alto valor de karma. En comparación con la luz gris neutra que vi en la mayoría de las personas a mi alrededor, lo que indicaba un valor de karma neutral, y una gran cantidad de tono negro que pude ver en muchos sacerdotes y monjas de rango superior, lo que indicaba un valor de karma negativo, la diferencia entre Masaomi y esta llamada vanguardia contra el mal era como la noche y el día. 2. Una vez más me sentí feliz de haber rescatado a una persona tan buena de ese terrible destino ese día. El mundo ya tiene suficiente oscuridad y apatía. Lo que necesita es alguien verdaderamente justo y valiente como Masaomi. No hay de qué preocuparse, chico. Solo estoy perdido en mis pensamientos. Veo. Dudó en hablar antes de quedarse en silencio nuevamente, lo que me hizo mirar lo divertido. Sinceramente, me molestó que el chico no pudiera hablarme con franqueza, en parte por reverencia y en parte por miedo. Pero sabía que no era exactamente su culpa. Por lo que entendí después de hablar con él durante los últimos días y combinando eso con lo poco que pude obtener de la iglesia de Gabriel, dado que los ángeles de este mundo en su mayoría se mantienen fuera del mundo mortal, desde el mismo momento en que pueden entender las palabras, a estos niños se les enseña a amar y temer a Dios y a sus ángeles, a tomar su palabra como le iría a cazar cualquier cosa que se considere la antítesis de los cielos. Ahora bien, lo interesante es la gran flexibilidad con la que se interpreta el término enemigo en estas enseñanzas. De hecho, es tan flexible que los altos mandos pueden fácilmente convertir cualquier cosa en enemigo de Dios y convencer a sus seguidores de que luchan por una causa justa. Un sistema corrupto dirigido por unos pocos humanos poderosos para su propio beneficio a costa de la vida de sus semejantes. Algo que me recuerda a mi antiguo mundo. Y dada la pura maldad que veo en muchas de las personas que me rodean, parece que esta corrupción se ha infiltrado profundamente en estos bastardos desde hace mucho tiempo. Si Michael pretendía hacerme ver lo incompetente que es como líder al llamarme aquí, entonces debo decir que lo ha logrado espléndidamente. Mi señor. ¿Qué quiere decir con eso? Quiero decir que la mayoría de la gente aquí es fría y apática, algo que no creo que pertenezca a una ciudad supuestamente santa. Mientras que el resto son simplemente malvados. Masaomi me miró atónito cuando le expuse descaradamente la verdadera naturaleza de la iglesia, algo que probablemente no esperaba, ya que ningún ángel verdadero probablemente admitiría jamás haber administrado mal sus deberes.
Sin embargo, antes de que pudiéramos adentrarnos más en la ciudad, en dirección al lugar donde se suponía que nos encontraríamos con los 4 arcángeles y Vasco Estrada, sentí una repentina oleada de energía demoníaca hacia el oeste, junto con el tirón familiar en mi alma que me decía que algo malo estaba sucediendo en esa dirección. Otra habilidad curiosa pero molesta que adquirí tras usar Ouroboros. Algo cuyo contexto descubrí tras repasar los recuerdos de Gabriel. El sistema del cielo, creado por el dios de la Biblia. Desde que usé ese anillo, este maldito sistema se ha conectado a la fuerza con mi alma y ha estado vertiendo constantemente habilidades e instintos extraños en mí sin que yo lo pida, incluida mi nueva visión kármica. 5. La verdad es que podía cortar esta conexión cuando quisiera, ya que sentía que el sistema hacía todo lo posible por complacerme o algo así, como un cachorro ansioso que seguía cada palabra mía. Pero dados los beneficios que estoy obteniendo ahora mismo, decidí dejarlo estar temporalmente. Hasta que ya no lo necesitara para comprender muchas cosas a mi alrededor. Porque esta cosa tiene una base de datos de conocimiento realmente impresionante a la que puedo acceder a voluntad, lo que me permite comprender los conceptos básicos de cualquier cosa que no sepa. 4. Como dije, molesto, pero muy útil. Y ahora mismo está en su modo molesto porque me dice que algo malo está sucediendo en Occidente. Con un suspiro, extendí mis sentidos, haciendo que Masaomi se tensara y agarrara su espada sagrada mientras buscaba cualquier amenaza que se dirigiera hacia mí. ¡Qué monada! ¿Acaso cree que necesito protección? Reprimí ese pensamiento divertido mientras me concentraba nuevamente en mi entorno, buscando la fuente a esa energía demoníaca. Y efectivamente, encontré débiles rastros de él en los bosques cubiertos de nieve al oeste del Vaticano. El sistema me dijo que eran los restos de algún tipo de hechizo de teletransportación, así que decidí investigarlo y ver qué estaba pasando. Masaomi. Parece que llegaremos tarde a esa reunión después de todo. Lo que usted diga, mi señor. ¿Sabes, existe algo llamado demasiado leal? ¿Verdad? La radiante sonrisa que me regaló me hizo estremecer un poco. Demasiado brillante. Por favor, baja esa pureza tuya. No creo que mi alma quejosa y cobarde pueda soportar tal pureza. 3. Una vez más, suspiré y agité mi mano frente a mí mientras invocaba un hechizo. Puerta. Un portal de luz arremolinado se manifestó frente a nosotros, conectando este lugar directamente con el lugar donde sentí el rastro de energía demoníaca. Sin embargo, lo que nos esperaba al otro lado no eran solo débiles rastros de energía demoníaca. Era sangre. Vi rastros de sangre que se adentraban en el bosque, ya cubiertos por la nieve recién caída. ¿Quizás algún animal? No es raro que los depredadores cacen en esta zona. Masaomi. No percibo ninguna forma de vida más grande en la zona, punto. Ni animales, ni pájaros, nada. Solo plantas e insectos, como si algo los hubiera espantado. Masaomi se quedó en silencio mientras miraba nuestros alrededores. Un bosque silencioso. La nieve cubría el suelo y caía más nieve del cielo, lo que facilitaba ocultar cualquier rastro de acción enemiga. La visión se veía obstaculizada por la baja visibilidad. Un lugar perfecto para una emboscada. Visión verdadera, ver invisible, detectar magia, detectar vida. De inmediato, utilicé varios hechizos de detección, haciendo que mis ojos brillaran con una luz multicolor mientras veía a través de cada espectro de luz existente y al mismo tiempo veía la magia misma del mundo en un tipo de ondas y partículas codificadas por colores. Por suerte, mi cautela resultó inútil, pues no vi nada ni a nadie acechándonos. Pero sí vi una anomalía. A lo lejos, pude ver una extraña capa de poder mágico con forma de cúpula, escondida en lo profundo de algún tipo de edificio. Dadas las diversas ondas de energía luminosa que pude ver en el edificio, es evidente que pertenece a la iglesia, pero la cúpula energética del interior definitivamente no proviene del panteón abrahámico. Al menos eso me dice el sistema. Veamos qué tenemos aquí. Notas del autor. Lea 5 capítulos por adelantado en Patreon. Patreon.com/ruijarduno. Comentario 15 comentarios. Votar 1 restante. Chapter 17. Chapter 17. 2 Cardenal Galilei, todos los cuerpos están localizados excepto el de Esmocoso que escapó. 3 Valper Galilei simplemente tarareó en respuesta a las palabras que dijo su subordinado mientras continuaba observando la hermosa barrera naranja que aislaba a una chica de cabello blanco que yacía inconsciente dentro de la barrera.
Si bien era el principal responsable del proyecto de la espada sagrada de la iglesia, también era uno de los principales expertos en Sacred Gears de la iglesia, por lo que era comprensible que su interés se viera estimulado cuando esta chica moribunda manifestó su Sacred Gear en el último momento y se salvó del gas venenoso que había matado al resto de los niños. Uno avisa al cuartel general. Diles que tenemos en nuestras manos un despertar de Sacred Gear potencialmente útil. Esta chica perteneció al Instituto Sigurd, ¿verdad? Sí. Entonces, diles que creen más como ella. Envía su perfil genético a la institución. Si más de esos humanos artificiales pueden obtener Sacred Gears, la iglesia podría obtener una fuerza propia bastante formidable, como los Grigori. Claro. ¿Pero qué hay de los moderados? Oí que Vasco Estrada se reunió hoy en la sede principal, junto con algunos ángeles del cielo, para tratar un asunto importante. Valper levantó una ceja ante esa pregunta. ¿Es siquiera necesario preguntar eso, niña? Evítalo a él y a su facción de supuestos moderados a toda costa. No comprenderán la necesidad de nuestras acciones. Entendido. Mientras el subordinado salía de la habitación, Valper continuó estudiando la barrera con varios hechizos e instrumentos, tratando de entender cómo funciona para poder intentar aplicar ingeniería inversa a las habilidades de este Sacred Gear. Si esos idiotas de la agencia Exuvia hubieran aceptado mi propuesta de compartir su tecnología conmigo, habría logrado descifrar este Sacred Gear fácilmente. De repente, el rostro del cardenal Valper Galilei se torció en una mueca de desprecio. Por otra parte, esos paganos están demasiado absortos en las creencias de sus dioses paganos, incluso siendo exiliados de los 5 clanes. Supongo que era inevitable que fueran unos tontos que no ven el mérito de mi investigación. Sacudiendo la cabeza para deshacerse de esos pensamientos sobre la agencia Exuvia, o agencia Utsusemi como la llaman en Japón, Valper decidió centrarse en el presente. Sin embargo, su concentración se vio interrumpida una vez más cuando un subordinado entró corriendo en la habitación con pánico y asombro en su voz. Cardenal Galilei. Ángeles. Ángeles descienden sobre nosotros. Al instante, la reverencia y el miedo en igual medida consumieron la mente de Valper antes de que se calmara con fuerza. Tranquila, niña. Lo que dijiste es simplemente imposible. Ahora, dime quién fue el blasfemo que se atrevió a hacerse pasar por los ángeles del cielo. ¿Blasfemo, acaso? Si nosotros somos los que blasfemamos, ¿en qué te conviertes a ti? ¿En pecador? La voz que sonaba tan melodiosa, pero que contenía el matiz de un gruñido animal, hizo que Valper se pusiera rígido de puro terror mientras sus instintos instantáneamente entraron en lucha o huida. Sin embargo, antes de que pudiera hacer algo, 8 seres se materializaron del aire frente a él. Sus cabezas de león les daban una apariencia intimidante, mientras que su brillante armadura plateada irradiaba luz sagrada y haría que cualquiera cayera de rodillas en reverencia. Sus escudos estaban adornados con joyas con forma de ojos, que representaban su naturaleza omnisciente, mientras que sus lanzas, materializadas a partir de puro fuego sagrado, representaban la ira de los mismos cielos. Sus 4 alas harían pensar que estaban en un nivel de poder bastante bajo, pero la potente energía sagrada que irradiaban les diría lo contrario, colocándolos fácilmente en las filas de los ángeles de 8 o incluso 10 alas. En Yggdrasil, estos fueron los ángeles invocados por el hechizo de nivel superior, Panteón. 6 se les llamaba querubines guardianes de la puerta. Los guardianes de los virtuosos. 2 en este mundo, sin embargo, las cosas eran diferentes. Mirando a los seres frente a él, Valper no pudo evitar caer de rodillas con asombro y miedo cuando una antigua leyenda vino a su mente. Se dice que en la antigüedad, cuando el dios del cielo caminaba entre los hombres en diversas formas, cuando los cielos aún no se habían revelado al mundo mortal y el inframundo era un reino indómito lleno de criaturas primitivas llamadas demonios. Existían poderosos ángeles que custodiaban los cielos de todos los demás panteones del mundo. Aquellos que codiciaban las riquezas y los poderes del Padre Celestial y harían lo que fuera para obtenerlos. Los celtas los llamaron León Cean. El con cabeza de león. Los olímpicos los llamaban Olem Toufntos. Los leones de la luz. El sintoísmo los llamaba Tenmanshugoten. Ángeles guardianes de la puerta celestial. Los nombres eran muchos, pero las descripciones eran las mismas. Ángeles que tenían el coraje de los leones y la fuerza de uno también, liderados por un cierto ángel que ya no estaba en este mundo, fueron el muro inamovible que protegió los cielos durante incontables años hasta que Dios decidió revelarse a sí mismo y a sus hijos a los humanos y otras comunidades sobrenaturales en general.
2. Desafortunadamente, se cree que esta legendaria unidad de ángeles se perdió durante la Gran Guerra gracias a las maquinaciones de los demonios. Valper nunca encontró ninguna prueba de la existencia de esta unidad de ángeles, ya que todo esto había sucedido hacía tanto tiempo que no quedaron registros adecuados. Pero ahora, frente a estos ángeles, por alguna razón, esas leyendas cobraron vida en su mente. Sin atreverse a mirarlos a los ojos, Valper se inclinó ante ellos fanáticamente mientras su alegre voz resonaba en el aire. Señores, me bendecís con vuestra presencia en esta humilde morada mía, ahora os tu falsa reverencia, pagano. Tus acciones han ofendido a nuestro Señor. Solo por eso pagarás. Sin embargo, deberías alegrarte, humano. Tu conocimiento será de gran utilidad para nuestro Señor a través de nosotros. 3. No comprendo. Basta de palabras, guardianes. Que este pecador sea juzgado. Cuando la voz cayó, otro ángel se materializó en la habitación, pero este era bastante diferente de los querubines guardianes. Estaba cubierto con una armadura de placas bellamente decorada de la cabeza a los pies, sin dejar ninguna parte de él expuesta, mientras sostenía una espada sagrada en su mano con sus 10 alas hechas de luz pura manifestadas detrás de él. Serafín Empíreo. 2. El ángel invocado de mayor rango de Yggdrasil. En el momento en que apareció este ángel de mayor rango, los guardianes querubines se inclinaron al unísono y le abrieron paso mientras los humanos lo miraban con reverencia, confusión y, ahora, un poco de miedo mezclado en sus miradas. Bajo tales miradas, Serapen Pirean levantó su mano y señaló a Valper antes de invocar el hechizo que le había otorgado su señor. Retrocognición. Al instante, el ángel extrajo todos los recuerdos de Valper Galilei, lo que provocó que la ira y el disgusto del ángel aumentaran a cada segundo. Fue solo cuando terminó que su voz disgustada resonó debajo de su casco. Pensar que insectos como tú se proclamarían defensores de la humanidad. Muere, y deja que tu alma descienda a las profundidades del infierno. Valper ni siquiera tuvo la oportunidad de pronunciar palabra antes de que la espada sagrada en la mano del ángel blandiera su cuerpo, separando su cabeza del cuerpo antes de prender fuego sagrado a los restos. Un destino que corrió el resto del personal del edificio, que participó en las atrocidades cometidas allí por voluntad propia. Aquellos que fueron forzados o aquellos que estaban en la oscuridad, que era una minoría extrema, serían juzgados adecuadamente por su propia especie. Con su tarea cumplida, el Serafín Empíreo se giró para mirar a la chica atrapada dentro del Sacred Gear y golpeó la barrera con su dedo, permitiendo que sus sentidos sondearan el Sacred Gear y vieran si podía romperlo. Sorprendentemente, el objeto rechazó su interferencia y fortaleció aún más la barrera. ¿Un objeto legendario? Con razón rechazó mi romper objeto. Sin otra opción, el ángel esparció su energía sagrada por toda la barrera y recogió el suelo debajo de la niña con un hechizo, llevándola con él hacia la cámara donde se encontraba su señor, junto a los diversos cadáveres de los muchos niños asesinados por estos paganos que se atreven a afirmar que están haciendo esto por el bien común. Querubines guardianes de la puerta. Haga clic aquí para ver la imagen. 13. Serafín Empíreo. Haga clic aquí para ver la imagen. 10. Notas del autor. Lea 5 capítulos por adelantado en Patreon. Patreon.com/RuiHard1. Comentario 33 comentarios. Votar 1 restante. Chapter 18. Chapter 18. 1. Hermano. No me llames así. Arcángel Miguel. Después de lo que he visto hoy, no creo que desee relacionarme con tu versión del cielo en esta vida. Gabriel sintió tristeza al ver cómo el corazón de su hermano mayor se rompía ante esas palabras de Arael. Aetherion se recordó a sí misma. Honestamente, para la mujer conocida como la mensajera de Dios, los nombres con los que la gente se identificaba significaban poco. Para alguien como ella, que podía ver las almas de quienes la rodeaban, recordaba a las personas más por sus almas que por sus nombres. Por eso estaba tan segura de que el ser que tenía frente a ella, a pesar de su apariencia diferente y su poder mucho más ridículo, a pesar de su nombre y personalidad diferentes, no era otro que su hermano más querido. Uno, porque los nombres pueden mentir, las habilidades pueden mentir, los rostros y las apariencias pueden mentir. Incluso la luz bendita de su padre puede replicarse, aunque careciera del peso conceptual que tenía el poder de su padre. Pero el alma, eso jamás puede mentir. Es simplemente imposible que el alma mienta. Uno, porque cada alma es única, y cada alma tiene su propio peso conceptual específico, simplemente irrepetible, pues está ligada al entramado fundamental de la realidad misma. Especialmente en el caso de sus parientes. Entonces no tenía ninguna duda de que Aetherion es Arael.
Y entonces, fue aún más desgarrador para ella ver la mirada de disgusto en su rostro mientras la miraba a ella y a su hermano mientras miraba con tristeza los cadáveres en el suelo. Niños, todos ellos. Desde niños de 5 años hasta adolescentes de probablemente 13 o 14 años. Gabriel se sintió realmente enojado y deprimido mientras veía los cadáveres, sabiendo que ella y su hermano no tenían forma de explicar esta tragedia a su hermano distanciado. Vasco Estrada, el cardenal sacerdote, cayó de rodillas frente a Eterión y habló en un tono que era contrario a su físico extremadamente poderoso. Asumo toda la responsabilidad por esta tragedia, Lora Eterión. Fue mi negligencia en el cumplimiento de mis deberes lo que provocó que todo esto sucediera ante nuestras narices sin que nadie se diera cuenta. Aeterión ni siquiera miró hacia Estrada mientras hablaba nuevamente en ese tono frío suyo. ¿Acaso tus disculpas y tu asunción de responsabilidades traerán de vuelta a estos niños? Vasco Estrada. Asumir la culpa de tus superiores incompetentes traerá de vuelta a estas almas desafortunadas a quienes les robaron su futuro. ¿Lo harán? No, mi señor. Entonces, guarda silencio. Estrada retrocedió en silencio, incapaz de soportar la fría mirada del nuevo arcángel. Al ver que su hermano mayor no hacía más intentos de hablar con su hermano más querido, Gabriel finalmente decidió tomar el asunto en sus propias manos. No puedo dejar las cosas así. No puedo volver a perderlo después de haberlo encontrado. Tomando una respiración profunda, caminó hacia adelante, haciendo que Michael y Vasco Estrada la miraran con preocupación, lo que era una preocupación válida dado lo indignado que se sentía Aeterión en ese momento. Hermano. No acabo de decir que no me llames así. Hermano Aeterión, escúchame. Gabriel se mantuvo terco y lo llamó hermano, a pesar de la rabia ardiente que podía ver en sus ojos, lo que hacía que su corazón latiera con fuerza en su pecho. Y, sin embargo, no le tenía miedo. No. Lo que sentía era ansiedad. El miedo de perder a su hermano otra vez. ¿Qué explicación me vas a dar, mensajero de Dios? Que no fue tu culpa, es culpa nuestra, hermano. No se puede negar. Aeterión permaneció en silencio mientras Gabriel interrumpía sus palabras. La voz de Gabriel bajó mientras comenzaba a susurrar mientras miraba los cadáveres con desesperación y arrepentimiento claros en sus ojos. Realmente es culpa nuestra. Después de la guerra, después de perder tanto, simplemente no teníamos forma de mantener la misma protección para los humanos que antes. Perdimos tanto, muchos morimos y otros cayeron en desgracia. No tuvimos más remedio que depender de la iglesia para que hiciera lo que nosotros no podíamos hacer. Dependíamos de ellos para proteger a sus semejantes, sabiendo que algunos de ellos se aprovecharían de esta nueva posición de poder y llevarían las cosas demasiado lejos, pervirtiendo las enseñanzas de nuestro padre para su propio beneficio. Los hombros de Michael se hundieron mientras su hermana continuaba hablando, mostrando cuánto lo había estado agobiando la culpa. Realmente no teníamos opción, hermano. Michael hizo lo mejor que pudo. Intentó asumir un rol para el que no estaba destinado, tiñendo sus alas blancas y tornándolas doradas, renunciando a su antigua posición y poder para hacer algo para lo que no fue creado. Los demás también hicieron lo posible por cumplir con su deber. Pero la verdad es que lo que quedó de nuestro espíritu agrietado tras la traición de Lucifer, el encarcelamiento de Samael y tu desaparición, quedó destrozado por completo después de que también perdiéramos a nuestro padre. Michael rió con ironía mientras colocaba su mano sobre Gabriel, quien en ese momento estaba llorando. Este mundo, la gran guerra, incluso los humanos. Nos arrebataron tanto. Así que tomé la decisión de aislar los cielos del mundo mortal. Para no perder a más hermanos. Para poder mantener con vida a lo que quedaba de nosotros. Para no tener que ver morir a otro hermano o hermana ante mis propios ojos y quedar impotente para hacer algo al respecto. Fue una decisión fría y egoísta. Sé que mi padre me habría echado del cielo si aún estuviera aquí. Pero es una decisión que tomé por mi cuenta, así que si quieres culpar a alguien, cúlpame a mí. Aeterión no respondió. Simplemente siguió mirando los cadáveres, perdido en los recuerdos de una vida que acababa de dejar atrás. Recuerdos de un mundo de smog y maldad. Un mundo donde la vida humana no valía ni un solo papel. Un mundo donde no era raro ver cadáveres de niños pequeños en los callejones de las ciudades, presa de los poderosos. Por un segundo, ante la vista de Aeterión, los cadáveres de los niños fueron reemplazados una vez más por las imágenes que había visto en su vida pasada, y uno de los jóvenes fue reemplazado por un rostro con el que estaba demasiado familiarizado. Un niño al que había llorado durante toda su infancia. Un niño cuya ideología lo había moldeado hasta convertirse en lo que es hoy.
Con un suspiro, Aetherion habló en voz baja. No me importa lo que creas que hiciste bien o mal, Michael. Y tampoco estoy aquí para juzgarte, Gabriel. Francamente, no tengo nada que ver con ustedes dos ni con los cielos. Al menos por ahora. Pero lo que me importa es qué tipo de lección te ha enseñado este incidente. De repente, Gabriel sintió que había retrocedido en el tiempo. A una época en la que todo estaba bien en su vida. Una época en la que, cada vez que cometía errores o hacía travesuras, sus queridos hermanos, Michael, Uriel, Rafael y otros, intentaban detenerla para protegerla de cualquier daño. Él y Samael se mantendrían apartados, creyéndose superiores a tales mezquindades, aunque ellos también la amaban tanto como los demás. Pero solo su amado hermano Arael intentaría enseñarle con el ejemplo. La dejaría experimentar, cometer errores y sufrir las consecuencias. Solo entonces le preguntaría. ¿Qué aprendiste a esta experiencia, Gabriel? Una vez más, las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, ya que incluso Michael no pudo evitar que sus emociones se reflejaran en sus palabras. Fue solo Vasco Estrada quien respondió a las palabras de Aetherion y una vez más se arrodilló. Entiendo lo que quiere decir, mi señor. Haré todo lo posible por erradicar esta oscuridad de la iglesia. A partir de ahora, juro por mi nombre que jamás permitiremos que semejante oscuridad y corrupción vuelvan a proliferar en nuestros terrenos sagrados. Aetherion simplemente se rió entre dientes ante esas palabras. ¡Qué ingenuo eres! ¿De verdad crees que es posible eliminar la codicia, la lujuria, el orgullo y otras emociones similares de tus seguidores? ¿Y mucho menos de los demás humanos que habitan esta facción? Tu silencio lo dice todo. Pero no te culpo. De hecho, es bueno que reconozcas esta verdad. Estrada. Los humanos, por naturaleza, nacen con esas emociones en sus corazones. Es simplemente imposible eliminar esas oscuras emociones de ellos. Y aún así, lo intentamos de todas llenas. ¿Sabes por qué? No, mi señor. Porque la verdadera marca de un buen hombre o una buena mujer es la capacidad de superar estas oscuras emociones innatas en su corazón. Aceptar que estas emociones son un aspecto de sí mismos, tan cierto como sus buenas emociones y creencias, y seguir adelante con su vida. Vivir con ellas, pero sin dejar que esas emociones los controlen a ellos ni a sus acciones. Mantenerse fieles a su moral a pesar de la tentación de esta oscuridad interior. Aetherion se giró para mirar a Estrada a los ojos mientras el humano solo podía sentir reverencia por el resplandor divino que Aetherion irradiaba en ese momento, inconscientemente. Eso es lo que significa ser humano. Vasco Estrada. Esa es la belleza de la raza humana. Lo admito, será difícil. Porque no es tan fácil reprimir esa naturaleza innata de la raza humana. Lo sé mejor que nadie. La mayoría de los humanos siempre sucumbirán a sus instintos más bajos y cederán a sus deseos. Y aún así, responde a esto, el humano más fuerte del planeta. Esos penetrantes ojos azules ahora brillaban con oro mientras el sistema del cielo reforzaba su presencia y su voz por sí solo, manteniendo incluso al ángel en cuestión inconsciente mientras los ojos de Miguel y Gabriel se agrandaban con incredulidad. ¿Qué vemos al contemplar el cielo nocturno? ¿Es la oscuridad del abismo infinito que se extiende más allá de este mundo? ¿O es la breve y poderosa iluminación de las estrellas brillantes que atrae nuestra mirada? Esas que brillan con rapidez, pero con tal poder y pureza que iluminan innumerables leguas del abismo. 21. Lo entiendo, mi señor. No defraudaré sus expectativas. Espero de verdad que no, así que te creo. Pero no te equivoques. La próxima vez, si vuelvo a encontrarme con tanta oscuridad, no habrá piedad. Sí, mi señor. De repente, 9 entraron en la habitación con el líder cargando a una niña inconsciente sujeta dentro de una barrera que estaba colocada en un trozo de tierra flotante detrás de ellos. Como uno solo, los ángeles se arrodillaron frente a Aetherion con sus cabezas inclinadas en reverencia. Mi señor. Hemos eliminado a los paganos y hemos recuperado la fuente de la energía anómala. Es esta chica. HM. ¿Por qué no has desactivado esa barrera todavía? Mi señor. La fuente a esa barrera es un objeto legendario incrustado en su alma. Si usar a la variante de mayor nivel de romper objeto, creo que dañaría su alma y destruiría el objeto en cuestión. Ya veo. Lo hiciste bien. Le quitaré esos recuerdos a ese bastardo. El ángel llamado Serafín Empíreo se inclinó con alegría contenida en su voz por haber servido a su señor. Por supuesto, mi señor. Retrocognición.
Una vez más, el hechizo de memoria fue lanzado por Aetherion, quien instantáneamente aprendió todo el conocimiento que Serapen Pyrean tomó de Valper, haciéndolo sacudir la cabeza con disgusto. Puedes regresar a casa. Al unísono, los ángeles emprendieron el vuelo, rumbo directo a la ciudad de Quo, donde su señor se había establecido. El mismo lugar donde Aetherion los convocó por primera vez a este mundo. Al ver a los ángeles abandonar el área, Gabriel volvió a perder el aliento, al igual que su hermano Michael, al igual que cuando su hermano Aetherion había invocado por primera vez a esos ángeles. Gabriel tenía la capacidad de ver almas, así que supo desde el principio que Aetherion no era otro que Arael. Pero si alguien sin sus poderes necesitaba pruebas de su identidad, solo necesitaba observar a esta unidad de ángeles y tendría todas las pruebas necesarias. Para Michael, que había luchado a su lado durante incontables eones, y Gabriel, que podía ver las almas, ni siquiera necesitaron pensarlo dos veces para reconocer a los guerreros con cabeza de león por quienes eran. Los legendarios guerreros del cielo. Los guardianes que antaño custodiaban el séptimo cielo, morada del mismísimo Dios, y se ganaron el título de orgullo celestial. La unidad que solo respondía ante Dios y su líder designado, Arael. El famoso ángel conocido como el león del cielo. 7 y aún así, había una persona cuya presencia los confundía. El ser llamado Serafín Empíreo. Era alguien a quien ni Gabriel ni Michael reconocían, pero dado lo mucho que su hermano confiaba en él, dejarían sus dudas de lado por ahora. Ahora seguro de que todos los cadáveres estaban reunidos aquí, Aetherion caminó hacia adelante mientras continuaba hablando. Michael, Gabriel y Vasco Estrada. Sé que desean enmendar sus pecados y que se sienten realmente culpables por sus inacciones que llevaron a este incidente. Así que, por ahora, los perdonaré. Pero la próxima vez que me vea obligado a usar este hechizo de nuevo, te mostraré por qué mis enemigos me llamaban el portador del amanecer. 13 Con esas palabras, levantó los brazos en el aire y reunió su maná de luz, invocando un hechizo que había obtenido después de haber subido de nivel su raza de arcángel a serafín mientras aún estaba en el juego. Resurrección verdadera. El hechizo de nivel 9 se activó con gran fanfarria. El cielo se oscureció cuando un relámpago cruzó los cielos, como si condenara al ángel por haber alterado el orden natural. Sin embargo, el ángel de otro mundo no se doblegaría ante tales reglas. Su luz radiante estalló como un sol en miniatura, obligando a Vasco Estrada a cerrar los ojos para protegerlos. Los dos arcángeles, por otro lado, solo podían mirar con asombro y emoción mientras sentían una forma de energía sagrada pura que solo otro ser había poseído en sus recuerdos. Pronto, la energía sagrada se extendió por el cielo en el mundo físico, pero de hecho estaba extendiendo sus zarcillos hacia el tercer cielo, a donde son llevadas las almas de los muertos. Allí, los zarcillos de energía arrebataron las almas de los cuerpos que pertenecían a los niños, pero no encontraron todas las almas, por lo que algunos de ellos regresaron al mundo mortal con las almas, mientras que el resto siguió buscando. Dado dónde estaban, la siguiente ubicación lógica a la que llegaron los zarcillos fue buscar en el inframundo de los olímpicos, enfureciendo al dios que lo preside, antes de retirarse con otro puñado de almas, antes de que los zarcillos comenzaran a extenderse nuevamente. Uno tras otro, los zarcillos de energía sagrada invadieron cada uno de los reinos del más allá en todo el mundo, desde el Kur de los sumerios, hasta el Suarga y Naraka del panteón hindú, hasta Yomi y Takamagahara del sintoísmo, incluso el inframundo bíblico no se libró de su molestia hasta que finalmente encontraron todas las almas que se dispersaron a los cuatro vientos después de la muerte de los niños, llevándolas de regreso a esta habitación que albergaba sus cuerpos. Con las almas ahora en sus manos, la energía sagrada las colocó suavemente dentro de sus cuerpos y las volvió a atar a sus cuerpos mortales de manera perfecta, exactamente como habrían sido desde el momento de su nacimiento. Y aún así, Aetherion aún no había terminado. Una vez realizado el efecto del hechizo de nivel 9, comenzó a hablar nuevamente. Ustedes, hijos, han pasado por mucho, todo porque ese viejo tonto estaba obsesionado con las espadas sagradas y quería crear portadores artificiales para las preciosas armas sagradas de la iglesia. En ese caso, ¿por qué no les das una bofetada a esos tontos corruptos y aceptas un favor mío? Con otra ola de Aetherion, varios metales extraños, hierbas, baratijas y otras cosas similares se materializaron desde su inventario. Como uno solo, estos materiales comenzaron a fundirse en una masa fundida, que pronto tomó la forma de varias espadas. Cada una irradiaba tal poder sagrado que incluso el arma más preciada de la iglesia parecería insulsa comparada con la más débil de este conjunto.
Entonces, Aetherion utilizó la conexión que tenía con el sistema del cielo y la utilizó para fusionar sin problemas estas espadas con las almas de los niños inconscientes. Mientras tanto, los ángeles y Vasco Estrada solo podían mirar con ojos llenos de asombro. Porque Aetherion había hecho algo que nadie había logrado replicar hasta el día de hoy. Básicamente había convertido esas espadas en Sacred Gears y los había atado a las almas de los niños exactamente como un Sacred Gear natural estaría atado a un alma recién nacida. Ya no necesitas ese molesto elemento sagrado para usar armas sagradas. Este es mi regalo. Una compensación por el sufrimiento que sufriste a manos de los viles seres que se hacen llamar los hombres de la tela. Espero que ahora puedan llevar una vida plena con esta segunda oportunidad de vida. Dicho esto, se dio la vuelta y miró hacia Vasco Estrada. Confío en que cuidarás bien de ellos. Déjamelo a mí, mi señor. Les enseñaré personalmente y me aseguraré de que puedan convertirse en poderosos exorcistas para ti. No es necesario. Déjenles vivir la vida que quieran. No los obliguen a convertirse en algo que no desean ser. La decisión de su futuro es suya. Uno sí, mi señor. Hecho esto, Aetherion se giró hacia Miguel y Gabriel. Bueno, entonces, vamos a ver qué es exactamente lo que quieres usar para demostrar que soy quien dices ser. 8. Notas del autor. Lea 5 capítulos por adelantado en Patreon. Patreon.com/ruijard1. Comentario 44 comentarios. Votar 1 restante. Chapter 19. Chapter 19. 1. Mientras caminábamos por la colosal extensión de nubes bajo mis pies y el cielo azul claro sobre mí, no pude evitar recordar las muchas bases elaboradamente diseñadas que varios gremios usaban en Yggdrasil. Había un gremio llamado Olympus que tenía muchos jugadores humanos, semi-humanos e incluso heteromórficos. La verdad es que originalmente tenía pensado unirme a ese gremio hace mucho tiempo, cuando comencé a jugar, pero después de hablar con uno de los fundadores originales del gremio, Sursana, descubrí que nuestra forma de hacer las cosas simplemente no encajaba, así que nunca más volví a pensar en esos pensamientos. El Olimpo había ocupado una montaña colosal en Midgard y la había reclamado como base de su gremio. Tuve el privilegio de ver su interior mientras consideraba unirme a ellos. Para cuando cerraron Yggdrasil, solo quedaban activos 6 de sus miembros, quienes además eran los fundadores originales de ese gremio. De hecho, incluso me los encontré antes del cierre del juego, junto con Dracoban. También existía ese gremio de Pkers llamado Underworld, que cazaba específicamente a jugadores humanoides y heteromorfos. Esos tipos ocupaban una mazmorra especial en Asgard, y eso también era digno de admirar. Corrían rumores de que los 7 chicos y la chica solitaria que formaban ese gremio mantenían una extraña relación, pero no investigué mucho al respecto, así que no estoy muy seguro. 11. Y luego estaba Ainzo Algoun, ese gremio legendario que conquistó la igualmente legendaria mazmorra, la gran tumba de Nazarick. Un gremio cuyo interior vislumbré una vez después de que me contrataran para una incursión contra un jefe de desastre mundial. Había visto muchas bases de gremio mucho más ridículas y glamorosas que las que veo ahora. Desde reinos dignos de ser moradas de seres divinos hasta los abismos más profundos que ni siquiera los demonios se atreverían a llamar hogar. Pero, por alguna razón, siento una carga en lo que estoy experimentando ahora mismo. Una sensación inexplicable. Como si todo esto simplemente se sintiera bien. Tal vez sea la diferencia entre un mundo virtual y un mundo real lo que me hace sentir así. Una posible teoría. Mientras caminábamos por el sexto cielo, el dominio personal de los arcángeles, pronto llegamos a una zona que tenía muchos edificios hechos de hermoso mármol y metales de color blanco perlado. Sin embargo, mi mirada se dirigió al edificio más grande de todos, que tenía exactamente la forma de una iglesia. Michael y Gabriel ni siquiera se detuvieron a admirar la vista y simplemente entraron, haciéndome seguirlos adentro. Lo que encontramos dentro me hizo sentir muy mal por los ángeles, aunque no los conocía desde hacía mucho tiempo. Monumentos conmemorativos. Todo el edificio estaba dedicado a miles y miles de monumentos conmemorativos, cada uno con una pintura bellamente hecha que representaba al ángel al que pertenecía dicho monumento. Y la pieza central de todo esto era una pintura que representaba un ser humanoide de pura luz. No tenía rasgos definidos, no había manera de saber exactamente cómo era, con las palabras Yu grabadas en la pintura en escritura antigua que no debería poder leer, pero pude hacerlo de todos modos gracias a un cierto hechizo que he estado usando mucho estos días. 6. Y aún así, incluso con toda esta información faltante, sabía exactamente quién era. ¿Cómo no saberlo si había visto esta figura repetidamente en los recuerdos de Gabriel? El dios de la Biblia.
Una de las muchas bajas de la Gran Guerra. Un conflicto que se libró entre los ángeles, los demonios y los ángeles caídos, que debilitó sistemáticamente a las tres facciones hasta convertirlas en meras sombras, siendo los ángeles los más afectados. Luego, justo debajo del retrato de Dios, había retratos de otros tres ángeles que también reconocí de los recuerdos de Gabriel. El lucero del alba. El retrato del ángel data de antes de que se peleara con Dios y lo traicionara, convirtiéndose en Lucifer. Uno Samael, la serpiente. El ángel que, enloquecido por sus deberes, tentó a Adán y Eva a comer del fruto prohibido. Un crimen que convirtió al hermoso ángel en una fusión de ángel caído y dragón. Y finalmente, Arael. El león del cielo. El ángel que se perdió en la guerra junto a su unidad. Las asombrosas similitudes entre su apariencia y la mía no me pasaron inadvertidas. Pero sabía que debía ser una coincidencia, por mucho que estos ángeles insistieran en lo contrario, porque la aparición de mi avatar se hizo en memoria de mi hermano fallecido, no en mi propio rostro. Miguel y Gabriel no dijeron nada y simplemente cayeron de rodillas con las manos juntas, claramente rezando hacia los monumentos, lo que me hizo sentir bastante incómodo. Incluso si quisiera unirme a ellos en oración, no sé cómo hacerlo ya que las religiones de todo tipo estaban prohibidas en mi viejo mundo y, como resultado, muchos habían olvidado las antiguas formas de religión. Diablos, incluso durante el pequeño funeral de mi hermano para el que logré reunir el dinero, el sacerdote que contraté no era más que un dron controlado por inteligencia artificial que decía todo tipo de estupideces que eran una mezcla de muchas religiones diferentes. Así que me quedé allí parado sin decir nada. Pero, en mi alma, sentía la atracción del sistema celestial, que me arrastraba repetidamente hacia cierta dirección. Como si intentara captar mi atención. Algo que reprimí por ahora, pues no es momento de pensar en esas cosas. Sobre todo cuando siento que el corazón se me va a salir por la garganta. Sinceramente, tengo un poco de miedo por lo que está por pasar. Estoy completamente seguro de que no soy Arael, el ángel. Sin embargo, mis experiencias de vida siempre me han enseñado que no existe la certeza absoluta, y que todo lo que puede salir mal, saldrá mal. Así que no puedo evitar temer la pequeña posibilidad de que estos dos ángeles digan la verdad y yo sea una especie de encarnación o clon del ángel Arael. O tal vez incluso su contraparte en mi mundo. Porque si eso resulta ser cierto, ¿qué carajo se supone que debo hacer con estos hermanos emocionales que ganaría en tal caso? Claro que podría simplemente negarlo todo y desaparecer en algún lugar, pero ¿no sería eso muy cobarde y me convertiría en un hipócrita? Por otro lado, si acepto la identidad que desesperadamente quieren que asuma, ¿no significaría eso que me uniría a su facción y perdería mi neutralidad? ¿Me convertiría en parte de su conflicto con los demonios, los caídos y las demás facciones del mundo? Peor aún, ¿qué pasa si esta nueva identidad que supongo lleva a algún tipo de entidad OPA salir de los talleres y apuntar a mi cabeza debido a Arael del pasado? Tantos problemas sin solución a la vista. Sin mencionar que ni siquiera he tenido tiempo de ir al inframundo y tratar de investigar esa celda donde me desperté por primera vez. Pronto, Michael y Gabriel se levantaron de sus posiciones y se giraron hacia mí con pequeñas sonrisas en sus rostros. Ven, hermano. Déjanos mostrarte la prueba que necesitas para demostrar tu verdadera identidad. Con cautela, avancé y tomé la mano extendida de Gabriel, e instantáneamente sentí que mi visión cambiaba. De manera similar a cómo funcionaba mi visión kármica, ahora vi extraños orbes de energías en cada uno de los monumentos, incluido el retrato de Dios, que tenía energías extremadamente densas en su interior, que se sentían completamente diferentes de los otros orbes de energías. Sobresaltado, me giré para mirar a Gabriel y Michael, y vi que también podía ver esos orbes de energía dentro de ellos, lo que me hizo quitar mi mano de Gabriel en estado de shock, lo que inmediatamente hizo que mi visión volviera a la normalidad. Nunca vi esto en sus recuerdos. ¿Qué demonios fue eso? Lo que acabas de ver, hermano, es como veo el mundo. Como veo las almas de todos. Pero no vi ese tipo de visión en tus recuerdos. Porque estos recuerdos se guardan en mi alma, no en mi mente. Mi padre dijo una vez que era consecuencia de haber heredado la vista. Que jamás olvidaría las almas de quienes he visto, ni siquiera una vez. Aunque no entiendo a qué se refería cuando dijo que esto era más una maldición que una bendición. Permanecí en silencio mientras ella me sonreía felizmente y continuaba hablando. Lo que vieron a través de mis ojos fueron las almas del hermano Michael y las mías. En cuanto a los retratos y los monumentos conmemorativos, lo que vieron allí fueron las energías remanentes de las almas de quienes ya hemos perdido.
Michael sonrió con melancolía mientras continuaba mirando los retratos y comenzó a hablar. Cuando Dios creaba a un ángel, tomaba una pequeña cantidad de energía del alma y la guardaba en un contenedor especial. Era un método de seguro para poder resucitar a cualquier ángel que muriera en batalla. Se giró y me dedicó una sonrisa irónica mientras señalaba el retrato de Dios. Desafortunadamente, padre nunca tuvo la oportunidad de cumplir esa intención, y todo lo que nos quedó fueron los restos del alma de nuestros parientes caídos, junto con las propias energías remanentes de padre que encontramos en el último campo de batalla de la guerra. Desde entonces, se ha convertido en tradición almacenar los restos del alma de nuestros parientes caídos en estos monumentos. Gabriel le secó las lágrimas en silencio antes de volver a darme la mano, que tomé con vacilación. Ahora, mira tu propio retrato, hermano. Luego, mírate a ti mismo y dime qué ves. Hice lo que me pidió y primero miré mi propio cuerpo, donde percibí las volutas de energía que irradiaba. Luego, miré el retrato de Arael y sentí un nudo en el estómago. Las energías remanentes en el monumento de Arael eran exactamente las mismas que las mías. Lo cual debería ser imposible. Según lo que he podido deducir de los recuerdos y conocimientos de Gabriel, cada alma tiene una firma distintiva y no hay dos almas iguales. Entonces, las implicaciones de este hecho de que los restos del alma de Arael son exactamente como los míos son bastante claras. Entonces esta es la prueba irrefutable que querías mostrarme. Maldita sea. No pensé que llevarías una bomba así en el bolsillo. Tomando una respiración profunda, solté la mano de Gabriel y miré a los dos ángeles. Han presentado pruebas sólidas. Pero aún no puedo aceptarlo todo. Necesitaré tiempo para investigar por mi cuenta y comprobar si se equivocan. Gabriel simplemente sonrió y me abrazó fuertemente, una acción que incluso Michael repitió, para mi sorpresa. A diferencia de antes, no pude alejarlos ya que lo que acababa de ver todavía pesaba en mi mente. Maldita sea. Esta revelación ha trastocado todos mis planes. Ahora, definitivamente necesito ir al inframundo y empezar a investigar allí. Aunque puedo decir que este viaje no solo estuvo lleno de bombas, ya que obtuve una buena idea del sistema mágico de este mundo, gracias a mi proximidad con el sistema, que ha estado constantemente vertiendo conocimiento en mi mente. Gabriel sonrió feliz ante mis palabras antes de dejarme ir. Por supuesto, hermano. Tómate todo el tiempo que quieras. Hasta entonces, eres bienvenido a quedarte aquí. Negué con la cabeza ante su petición, para gran decepción suya. Ya tengo una base de operaciones y, no lo tomen a mal, no confío en nadie en este momento, ni siquiera en ustedes dos. Al menos, todavía no. No me perdí el destello de decepción y tristeza en las expresiones de ambos antes de que Michael simplemente asintiera mientras colocaba su mano sobre la cabeza de Gabriel. Está bien, hermano. Te esperaremos. Mientras estés vivo y bien, no nos importa dónde te quedes. Solo te pido que te mantengas en contacto con nosotros, por favor. Muy bien. Te daré mi número. La forma en que Gabriel se iluminó me hizo sentir cierto nivel de culpa, pero aplasté esa emoción sin piedad. Es una lástima, pero no puedo permitirme confiar ciegamente en nadie sin una prueba irrefutable. Al menos eso me ha enseñado mi mundo. Dicho esto, todavía hay algo más que creo que debería hacer mientras todavía estoy aquí. Entonces, ¿les importa si echo un vistazo al sistema del cielo? Esa cosa me ha estado acosando desde hace tiempo, y ahora mismo, esa insistencia roza lo molesto. La forma en que sus caras palidecieron antes de sonrojarse habría sido muy divertida si no fuera por el pavor que llenó mi corazón ante su reacción. Esa no es una buena reacción. Tal vez debería cortar la conexión aquí y ahora. Notas del autor. Lea 5 capítulos por adelantado en Patreon. Patreon.com/RuiHard1. Comentario 13 comentarios. Votar 1 restante Chapter 20. Chapter 21 es una auténtica tragedia. Lo curioso es que nadie puede determinar qué salió mal. Clic. El Avenlio Faloa era un barco bastante nuevo y su último registro de servicio no mostraba problemas. Clic. Los investigadores están considerando un posible sabotaje por parte de individuos indeseables como causa probable del hundimiento. Esta tragedia ha sacudido a la escuela secundaria Ryukyu, que acaba de perder a muchos de sus estudiantes y personal en la tragedia. Clic. Aún después de transcurrido un mes, los padres de los 233 niños y las familias del profesorado fallecido, apagando el televisor, Cleria Belial miró hacia su novio, viendo que él también compartía la misma mirada preocupada que probablemente ella tenía. Esto huele a influencia sobrenatural.
Clería asintió con la cabeza. Mis contactos en el inframundo dicen que los demonios no tuvieron nada que ver con esto. Pero no sé cuánto debo confiar en eso. Al menos, mi familia no está involucrada, de eso sí puedo confiar, ya que le pregunté a mi tío y me lo contó. Entonces, ¿son los ángeles caídos? ¿O tal vez el sintoísmo? No lo sé, pero no podemos descartarlos. Sobre todo después de lo activo que se ha vuelto el sistema celestial estos días. Masaomi miró su teléfono pensativamente. Llamé a Touji. Me dijo que algo importante estaba sucediendo en el Vaticano y que pronto podríamos ser llamados a la sede central por algún asunto. Pero también confirmó que la iglesia tampoco tenía nada que ver con este incidente. Sin embargo, nuestros espías detectaron algún tipo de movimiento de los Grigori en la zona, junto con una actividad significativa de los 5 clanes de Japón. Los ojos de Clería se abrieron ante esas palabras y casi saltó sobre sus pies. Masaomi. Tokio y Kuo son prácticamente vecinos. Tenemos que salir de aquí antes de que vuelva a ocurrir algo malo. Masaomi abrazó a su novia, haciéndola aferrarse a él con fuerza por miedo. Un trauma nacido de casi morir a manos de su propia raza y casi perder al amor de su vida. Tranquilos. ¿Olvidaste que estamos bajo la protección de Lora Eterion? Quienquiera que sea responsable del ataque a esa nave no se atreverá a atacar este lugar, sobre todo cuando los hechizos protectores que lo rodean apestan a energía sagrada de niveles absurdos. Pero, ¿qué pasa si aparece un ser de clase suprema? Masaomi simplemente le dio a su novia una mirada confiada. ¿Y qué? Creo que Lora Eterion puede con ellos fácilmente. Clería se quedó en silencio porque sintió que las palabras de su novio podrían ser correctas, dado que Aetherion es un serafín con 12 alas, lo que significa que debe tener al menos una fuerza de clase suprema. Unidad a la energía sagrada y la enorme presión de su existencia que sentía con su habilidad inútil, era evidente que tampoco era un ser ordinario de clase definitiva. Probablemente estaba en la cima de ese rango solo en potencia bruta, lo cual no toma en cuenta su versatilidad, dado lo que había visto hasta ahora de él. Entonces, ¿deberíamos contarle sobre esto? ¿Decirle que...? La pareja dio un salto cuando la voz resonó en la habitación, seguida de un estallido de luz que, extrañamente, no dañó a Clería tanto como ella esperaba. Una vez que la luz se desvaneció, Serapen Pirean y los guardianes querubines se revelaron a la pareja. Inmediatamente, los dos hicieron una reverencia, lo que hizo que Serapen Pirean le diera a Masaomi una mirada desinteresada sin siquiera reconocer la presencia de Clería. Levántate, niña. No hay necesidad de tales formalidades. Ahora dime de qué estabas hablando. Masaomi no dudó ni un segundo antes de hablar en detalle sobre todo lo que estaba sucediendo. Hace un mes, un crucero humano llamado de Avenliófalo se hundió en las costas de Japón en circunstancias sospechosas. La mayoría de las víctimas eran de la escuela secundaria Ryokub de Tokio. El hecho de que el barco se hundiera en circunstancias sospechosas y que quienes estaban al tanto afirman haber detectado señales de energía anormales en la zona. Las especulaciones que tenían Masaomi y Clería sobre la situación, y las preocupaciones que sentían. Como las identidades de los pocos niños sobrevivientes de la clase de ese año escolar estaban siendo ocultadas por fuerzas desconocidas. No dejó nada fuera y habló con claridad, haciendo que Serapen Pirean se rascara la barbilla pensativo mientras los guardianes querubines se miraban entre sí con un indicio de algo en sus ojos. Interesante. Entonces, basándote en la poca información que tienes, ¿supones que esos traidores o los llamados Shitos son los responsables de esta tragedia? 5 Sí, Loren Pireo. Clería y yo creemos que podrían estar intentando realizar algún tipo de experimento. Llegamos a esta conclusión debido a la cantidad de organizaciones en todo el mundo que han estado movilizando sus fuerzas y protegiéndose de los efectos del sistema celestial, que repentinamente se ha vuelto más activo de lo normal. HM. Una teoría probable con buena evidencia que la respalda. Muy bien. Lo investigaré. Masaomo le dio al ángel una mirada de sorpresa, haciendo que el ángel se riera. Sé lo que estás pensando, Masaomi Yaegaki. Pero no te preocupes. No es necesario que el señor se entere de los asuntos menores cuando los guardianes y yo podemos encargarnos fácilmente de tales investigaciones. Dirigiéndose a los guardianes querubines, Serapen Pirean preguntó en un tono autoritario. ¿Qué decís? ¿Mis camaradas? Uno somos las lanzas del señor exclamación de cierre 3 veces. Olvídate de asunto y concéntrate en tu tarea de encontrar una vía secreta para entrar al inframundo. Con esas palabras, los ángeles volvieron a desaparecer en el aire, volando directamente hacia Tokio. Bueno, supongo que ya está.
¿Qué tal si nos relajamos un poco antes de empezar? Clería meneó la cabeza ante la mirada burlona de su novio, pero soltó una risita cariñosa cuando él la empujó hacia abajo en el sofá. Supongo que las investigaciones sobre la entrada secreta al inframundo pueden esperar un poco. Espero que Lora Eterion no se enfade por el pequeño retraso. Clería no sabía que dicho ángel ya había encontrado una forma de entrar al inframundo por su cuenta y estaba atravesando una crisis de identidad en ese mismo momento. 4. Notas del autor. Lea 5 capítulos por adelantado en Patreon. Patreon.com/ruijarduno. Comentario 26 comentarios. Votar 1 restante Chapter 21. Chapter 21 3 Lucifer. Inframundo. No fue realmente difícil encontrar una forma de entrar al inframundo que no anunciara mi presencia al mundo en general. Quiero decir, no es mi culpa que los demonios no mantengan una seguridad tan buena en su tren que conduce al inframundo, ¿verdad? Un simple hechizo de disfraz. Eso fue todo lo que necesité para entrar al inframundo haciéndome pasar por un demonio. Sacudí la cabeza para deshacerme a esos pensamientos y me concentré nuevamente en la tarea en cuestión. Caminando lentamente por las calles abandonadas de lo que una vez fue la capital del inframundo, antes de la guerra civil del diablo, me sentí algo nostálgico. Porque este lugar me recordaba a las muchas ciudades abandonadas de mi vida pasada que veíamos en vídeos o que nos mostraban los conglomerados, que querían alardear de lo agradecidos que deberíamos estar de no ser esos esqueletos abandonados en esas viejas ruinas de un mundo que ya no existe. El mismo tipo de vacío que surge de un lugar que queda desatendido durante largos periodos de tiempo, un lugar que alguna vez estuvo lleno de vida pero que ahora no es más que un remanente de lo que alguna vez fue. No sé cuánto tiempo viajé por la zona, simplemente admirando las vistas y demás, hasta que finalmente decidí acelerar el paso y volé por los aires, tratando de encontrar el lugar del que originalmente había escapado. Y efectivamente, no tardé mucho en encontrar el agujero que hice en el techo de aquella prisión de donde originalmente había escapado. Es difícil creer que ya ha pasado más de un mes desde que llegué a este mundo y desperté en este lugar. Al sumergirme en el agujero, llegué a la misma celda donde me había despertado. Pero las cosas eran claramente distintas a lo que recuerdo. Por lo que pude ver, alguien ya había llegado a este lugar después de que me fui y había despejado el área significativamente. También había rastros de que alguien había pasado un período prolongado de tiempo en esta celda, probablemente tratando de descifrar el círculo mágico en el suelo, dado que pude captar el leve olor a papel en el aire y la forma en que había muchas huellas y débiles rastros de energía demoníaca en el área. Primero lo primero. Necesito tomar una foto de este círculo para estudiarla más tarde. Saqué mi teléfono, tomé una foto del círculo mágico desde varios ángulos, asegurándome de que todas las runas estuvieran claras en la foto, antes de continuar. Al salir de la entrada de la celda, comencé a caminar por el área subterránea que se extendía por al menos unos cuantos kilómetros, todos los cuales estaban ocupados por prisiones en ruinas. Lo interesante fue que muchas de estas células irradiaban una extraña forma de energía demoníaca además de la esperada energía sagrada. Esta energía demoníaca era completamente distinta a la que sentía de Clería. Era mucho más primitiva e indomable, como si fuera a arremeter contra su propio dueño si uno no tenía cuidado. ¡Qué interesante! Durante más de 5 horas, caminé por toda la prisión, tomando todo lo que me llamó la atención o sentí que podría ayudarme en mi investigación, antes de regresar a la prisión donde me había despertado originalmente. Como no encontré ningún medio físico por el cual pudiera comprender lo que había sucedido, tendré que usar medios mágicos para intentar descifrar los detalles. Movilizando mi maná y también tirando de la conexión del sistema celestial, lancé un hechizo que no estaba seguro de que funcionara, pero no tenía más opción que intentarlo. Ojo que todo lo sabe. Como el nivel más alto de magia de valoración que pertenecía al tipo de magia de adivinación, es una magia rara que tenía varios prerequisitos necesarios para desbloquearse, lo que hizo que yo fuera uno de los pocos que conocía este hechizo en el juego. Al igual que el hechizo Ojo de Dios que me decía todo sobre cualquier criatura viviente que estaba mirando, este hechizo hacía lo mismo, excepto que funcionaba exclusivamente en objetos. El problema es que no sé si el hechizo contará el círculo mágico como un objeto. Esperé con gran expectación mientras la magia de nivel superior se activaba y buscaba cualquier objetivo al que fijarse, antes de fijarse finalmente en el círculo mágico. Bien. Parece que funcionó. Caramba. Sentí una abrumadora cantidad de información abrirse paso en mi mente, diciéndome todo, desde el creador del hechizo hasta para qué servía y cómo hacer uno propio.
Al interrumpir el hechizo, casi caigo al suelo mientras la información me abrumaba, diciéndome cosas que nunca quise saber. Cosas que empezaron a hacerme cuestionar la realidad en su conjunto. Bueno, joder. Pensé con ironía mientras la verdad comenzaba a desentrañar en mi mente. Para empezar, lo que Gabriel y Michael creían podría ser cierto. Porque la posibilidad de que yo sea Arael se disparó considerablemente. Sin embargo, la posibilidad de que estén equivocados todavía existe. 17 Este círculo mágico fue creado por Lucifer específicamente para matar a Arael en el pasado de la manera más horrible posible. El hechizo se creó con un artefacto que Lucifer obtuvo de otro panteón. Un artefacto que le permitiría crear un portal estable hacia la brecha dimensional. Después de incorporar ese objeto al círculo mágico, Lucifer disfrutó mucho haciendo que el alma de Arael quedara colgando entre el portal, sin permitirle entrar a la brecha dimensional, pero tampoco permitiéndole regresar a su cuerpo original. Un tipo de tortura tan brutal que incluso los compañeros satanes de Lucifer se sintieron cobardes y nunca más se atrevieron a entrar en esa celda. Para resumir, después de quién sabe cuántos años de tortura, el círculo mágico se deslizó y permitió que el alma cayera en la brecha dimensional. Se suponía que este sería el final. Pero, de alguna manera, en lugar de desvanecerse en la nada, el alma de Arael se aferró a pura fuerza de voluntad y concentró toda su luz y poder sagrado, combinando todas sus habilidades y conocimientos en un intento por salvarse. 5. ¿Cuál fue el resultado? No lo sé, porque el hechizo dejó de funcionar en ese momento y no puedo ver más allá. Pero creo que puedo hacer una conjetura fundamentada sobre lo que pasó. Tengo dos teorías. Una es que, sea lo que sea que haya hecho, me trajo a este mundo. ¿Qué pasó con su cuerpo? Probablemente fue consumido por el círculo mágico, como debía suceder una vez que el ángel que lo aprisionaba murió. La segunda teoría es mucho más peligrosa tanto para mi cordura como para mi identidad actual. Creo que soy Arael. 5. De alguna manera, nací en este mundo o algo por el estilo, y este tipo de tortura sacó a la luz mis viejos recuerdos. Ahora bien, el problema con estas dos teorías es que ninguna de ellas tiene absolutamente ningún sentido. 3. La primera teoría no explica cómo me trajo a este universo y por qué tengo la misma alma que él. La segunda teoría no explica cómo ahora tengo conmigo las habilidades, capacidades y objetos de mi avatar de Yggdrasil si originalmente nací como Arael en este universo. Hay otra teoría en mi mente, que dice que todo esto es solo una casualidad cósmica, pero algo me dice que no es así. Ahora, las preguntas que necesito responder son estas. Si fui traído aquí por la magia de Arael, ¿qué pasó con el alma de ese tipo? ¿Y por qué mi alma se ve exactamente igual a la suya? Si él es mi reencarnación, o viceversa, ¿por qué tengo todas las habilidades, capacidades, objetos y hechizos de mi personaje de Yggdrasil? 6. Por ahora, no tengo suficiente información para confirmar ninguna de estas teorías ni formular otras. Así que, por ahora, seguiré adelante con algunas reflexiones en mente. ¿Soy Arael? Probablemente sí. O he consumido su alma, o es mi reencarnación. ¿Soy el Arael que la gente de este mundo conoció? Para nada. No tengo el recuerdo del Arael que esta gente conoce, así que no puedo llamarme verdaderamente Arael. Maldita sea. Qué situación tan confusa. Justo cuando estaba a punto de sentarme y procesar esa bomba de información, sentí que mi teléfono sonaba, lo que hizo que mi enojo se disparara por las nubes. Masaomi, más vale que esto sea importante. Lo siento, mi señor. Pero pensé que debía saber que Loren Pirean y los guardianes de la puerta salieron ayer a investigar algo, pero aún no han regresado. Estoy un poco preocupado, ya que no tengo forma de contactarlos. ¿A dónde fueron? Tokio. Mi señor. Estaban investigando un extraño incidente en el que muchos escolares murieron en el naufragio de un barco. Está bien. Hablaré con ellos. Genial. Justo cuando estoy pasando por una crisis de identidad, me pasa algo así. Realmente cometí un error cuando invoqué sin pensar el hechizo Panteón como un experimento y terminé trayendo a esos ángeles a la existencia de forma permanente. Con un suspiro, me elevé hacia los cielos y, una vez que alcancé la altura adecuada, usé un hechizo de nivel 7 para derribar todo el lugar. No sé si hay hechizos en este mundo que funcionen de manera similar a mi hechizo Ojo que todo lo sabe, pero preferiría no arriesgarme. Una cosa es segura. Aunque realmente sea Arael, no quiero usar esa identidad entre sus hermanos. Me haría sentir como un impostor. Para bien o para mal, debo asumir que Arael y yo somos dos entidades separadas por ahora. Entonces, quizás sea mejor empezar de cero en este mundo.
10 Primero lo primero, necesito aclarar este malentendido con Los Ángeles. No puedo permitir que anden por ahí haciendo cosas por mí, creyéndome su hermano, cuando ni siquiera yo mismo puedo estar seguro de ello. 13 Aunque no planeo contarles sobre mi vida humana, les contaré sobre lo que descubrí aquí y sobre mi teoría. Me parece mal mentirles y mantenerlos esperanzados cuando existe la posibilidad de que su hermano esté realmente muerto, al igual que existe la posibilidad de que yo sea su hermano. Así que creo que este es el mejor camino para todos. 7 ¿Seguirán intentando mantener el contacto conmigo? ¿Seguirán considerándome uno de los suyos, o me condenarán o algo por el estilo? No lo sé, y es su decisión, así que tampoco intentaré influir en ella. Pero no les voy a mentir. Esa es mi conclusión. Con esos pensamientos en mente, volé alto hacia el cielo y usé un hechizo de puerta para viajar fuera del inframundo de regreso a mi hogar. Veamos qué han estado haciendo mis subordinados convocados durante el tiempo que estuve ausente. Notas del autor. Lea 5 capítulos por adelantado en Patreon. Patreon.com/RuiHard1. Comentario 18 comentarios. Votar 1 restante Chapter 22. Chapter 22 3 notas del autor. Para aquellos que no están familiarizados, estos eventos ocurren en el final del volumen 1 de /doc. Agencia Exuvia/Agencia Utsusemi. En el corazón de la agencia situada en el desierto de Japón, Anezu Imejima observó con regocijo cómo uno de los 13 Sacred Gears clase Longinus, Canis Lycaon, el dios perro de la espada negra, consumía a su portador en una especie de balance Breaker 2. ¡Qué espléndido!, susurró mientras el ser gruñía de rabia absoluta. De repente, la caja que guardaba en el bolsillo de su pecho comenzó a brillar, lo que le hizo sacarla y comprobar que su sello estaba roto. Pero lo que realmente llamó su atención fue la suave voz que salía de la grabación dentro de la caja. Pensar que el sello se ha roto. ¡Qué lamentable! El ser que una vez fue Tobio Ikuse gruñó mientras su forma se encorvaba, mientras una oscuridad incomparable comenzaba a subir por su cuerpo, todo el tiempo, su gruñido continuó creciendo en profundidad y volumen. Mientras tanto, su Sacred Gear adquirió una nueva forma propia. Un gran canino hecho de oscuridad abisal. Significa que han aparecido las personas que tienen malas intenciones hacia este niño. La voz de Agea Dono. Imejima sintió que sentimientos complejos crecían en su corazón al escuchar esa voz amable y familiar que recordaba con cariño de hacía tanto tiempo. De repente, la voz se volvió severa mientras la mujer daba una advertencia desde el más allá. Presten atención. No hay nadie más a quien yo ame más que a este niño. Fue criado para ser dulce y amable. Tobio Ikuse perdió lentamente toda razón mientras se hundía en las profundidades de su ira y angustia, mientras su equipo sagrado lo consumía por completo en su interruptor de equilibrio. De todos modos, este niño, nació poseyendo los caminos del dios falso. Night Celestial /Dog, el verdadero rompedor de equilibrio de Canis Lycaon, aulló, mientras su núcleo, Tobio Ikuse, quien ahora estaba completamente transformado en un tipo de hombre lobo hecho de oscuridad, aulló con él en desesperación y rabia. Anezu, por otro lado, se quedó atónito al escuchar esas palabras de la abuela del niño. ¿Nació con el balance Breaker? Su sorpresa fue genuina y comprensible. Hubo un puñado de casos en el pasado en los que los defectos en el sistema del cielo permitieron que los humanos nacieran con su balance Breaker ya logrado. 3 Sin embargo, ninguno logró vivir más allá de los primeros minutos de su nacimiento debido al gran poder que sus engranajes sagrados les otorgaron a través del balance Breaker. Anezu se irguió y desenvainó todo su toco junto con su kakara, listo para enfrentarse directamente a este dios perro sellado en el Sacred Gear. Sin embargo, dejó que la grabación continuara, encontrando consuelo en esa vieja voz que le resultaba tan familiar de su infancia. Si ahora se guarda tanta mala voluntad contra este niño, deja que tu propia carne pruebe la espada del oro. Sé cortado hasta que no quede ni siquiera tu alma. Cuando finalmente la voz cayó, la puerta de la arena se abrió a la fuerza y una hermosa joven de cabello y ojos castaños irrumpió con su equipo sagrado, uno de los 4 demonios de los mitos chinos, el Kyonki, al que ella llama Grifo, ya en su verdadera forma. Pero su respiración se entrecortó en el momento en que vio la forma del dios oscuro. Minagawa Natsume, ¿verdad? Llegaste justo a tiempo. Imejima sonrió con calma mientras sacaba todo lo que tenía. Talismanes, bastones, armas, todo, y comenzó a prepararlos. No será necesaria ninguna explicación. Mirad. Matar. 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 Matar.
Con sus manipulaciones, los tocos se dispararon hacia adelante como meteoritos, con fuerza suficiente para vaporizar a un hombre común e incluso causar daños severos a un ser de clase alta, mientras sus talismanes se disparaban alrededor de Tobio, con la intención de sellar su poder. Sin embargo, no significaba nada para el dios perro. Las sombras surgieron alrededor del par de figuras oscuras, formando hojas de una agudeza incomparable que destruyeron fácilmente su toco y sus talismanes. Matar. 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 Mi Vajra ya no puede atravesar tus defensas. ¿Y qué tal este? Leo el cobarde, el Utsusemi, o cigarra, como se les llama. Un ser artificial creado para replicar el poder de los Sacred Gears. Un ser que podía controlar las sombras. Con un movimiento de su mano, Imejima lo lanzó hacia Tobio. Mátalo. Cuando se dio la orden, la bestia saltó a las sombras y desapareció, dirigiéndose directamente hacia Tobio. Sin embargo, al niño consumido por la oscuridad no le importaba en lo más mínimo la criatura inferior que se atrevía a manipular la oscuridad frente a él. Todo lo que hizo fue agitar su garra, mientras la oscuridad se cortaba de raíz, obligando al cobarde Leo a saltar al descubierto. Justo entre Tobio y Canisli Kaon. El dúo de maestro y equipo no perdió tiempo en destrozar a la criatura como las bestias que parecían ser, reduciéndola a cenizas en el acto. Ni un rasguño, ¿eh? Minagawa Natsume sintió que su corazón se enfriaba mientras el miedo llenaba su mente al presenciar a la criatura bestial que solía ser el dulce chico que había llegado a conocer en las últimas semanas. En el momento en que la criatura la miró a los ojos, sintió un terror como nunca antes había sentido en su vida mientras su equipo sagrado se preparaba para una pelea. Matar. 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 ¿No se dará la vuelta ni siquiera después de ver a Minagawa? ¿Estás seguro de que hablamos de la misma persona? ¿Azazel? Natsume se sintió sobresaltada y se giró levemente para ver al miembro más joven de su grupo, Bali, mirando con una mezcla de inquietud y emoción en su rostro mientras el dios perro miraba a los humanos. El pequeño juguete de dragón en su hombro, el dispositivo de comunicación que usaba para contactar a su gobernador, le dijo algo al oído que hizo que el niño de 12 años sonriera con ironía. ¿Qué quieres decir con es un cachorro comparado con los dragones celestiales? La marioneta dragón estiró su cuerpo mientras la voz que sería muy familiar para ciertas personas salió de él. Este monstruo, esta bestia negra que repele el paisaje que la rodea mientras deambula, Dios mío, cada Longimus que encuentro está rodeado de problemas. ¿Gobernador? La marioneta ignoró el susurro de Natsume y se giró hacia Imejima. Hola, señor jefe de laboratorio. Grigori. ¿Cómo es? ¿El poder de un irregular? Ya veo. Así que se decidió desde el principio. Había perdido desde el momento en que lo conocía él y a esa chica. El títere no dijo nada por un momento antes de hablar de nuevo. Uno es una espada negra capaz de cortar incluso a dioses. Además, este chico parece haber manifestado su Sacred Gear desde su nacimiento. Imejima tarareó ante esas palabras. Eso no es necesariamente raro. El problema es, exactamente. Ikuse Tobio nació en su apogeo. Ya ha alcanzado todo su potencial. Un poder lo suficientemente poderoso como para destruir el equilibrio del mundo. La abuela de Ikuse Tobio intentó sellar el poder con el que nació su nieto. Muchas capas de sellos. De repente, la marioneta quedó en silencio y sin vida mientras el hombre salía por la misma puerta por la que llegó Natsume. Con su cabello negro y rubio peinado de forma extraña y un traje elegante, caminaba con una seguridad que dejaba ver su poder reprimido. Sus ojos violetas, normalmente llenos de picardía, ahora estaban llenos de una calma que hacía que todos, inconscientemente, evitaran mirarlo. A pesar de todos esos sellos, de todo ese trabajo, decidieron perturbarlo. Sin ningún problema ni reservas, quisieron exponerlo. Querías verlo, incluso si eso significaba renunciar a todo, solo para echar un vistazo a Esdir. Ahora, paga el precio. Sé cortado a tu antojo. Imejima simplemente sonrió con sorna y se preparó para avanzar. Con la intención de desafiar al dios perro y ser asesinado por su joven tío, pariente suyo. Sin embargo, una presión divina surgió del aire, obligando a todos a dejar de moverse a la vez que sonó una voz aburrida que envió escalofríos por las espinas de todos. ¡Qué farsa! ¿Una espada que puede cortar dioses? ¿Te volviste senil tras caer de la gracia de Dios? ¿Azazel?
Los humanos miraron con cautela mientras 8 ráfagas de luz aparecían en el aire, revelando las formas que estaban ocultas allí desde el principio, y estaban observando todo. Pero quien más se quedó atónito no fue otro que Azazel, el líder de Grigori. ¿El orgullo del león? Imposible. 7. El líder de los querubines guardianes simplemente le sonrió al ángel caído. Impresionante. Pensé que no nos reconocerías después de tanto tiempo y en Esdir. 2. Azazel sintió que el mundo que lo rodeaba ya no importaba, mientras miraba a los 8 seres a los que una vez llamó sus hermanos de batalla. Hace mucho tiempo que él y sus hermanos marcharon junto a estos guardianes y su señor designado. En muchas batallas ellos le salvaron la vida y él les salvó la de ellos. En muchas ocasiones pasó largas horas del día charlando con ellos. Los recuerdos largamente olvidados volvieron al primer plano cuando recordó la última vez que los había visto. Ese día, cuando ellos y su maestro, junto con un gran contingente de ángeles, persiguieron una posible pista sobre una reunión secreta, donde Lucifer y sus compañeros satanes se reunirían a solas para discutir tácticas de batalla. Entonces llegó la noticia de ese bastardo engreído de que los había matado a todos, hasta al último ángel. Ese fue el día en que muchos de sus hermanos caídos derramaron lágrimas junto con sus homólogos de alas blancas. Porque incluso después de haber caído del favor del Señor, nunca guardaron resentimiento hacia estos amados hermanos suyos que siempre estuvieron allí para ellos en sus momentos de necesidad. Y ahora, después de tantos siglos, de repente aparecieron de la nada. Honestamente, Azazel estuvo muy tentado de comprobar si estaba en algún tipo de sueño o en una ilusión. Pero antes de que pudiera hacer nada, los guardianes de la puerta se movieron repentinamente al unísono y rodearon a Tobio y su equipo sagrado, quienes ahora les gruñían en los ángeles. Dime, perro. Mi ex hermano afirma que tu espada puede cortar dioses. Pero que te digan algo y verlo en acción son dos cosas distintas. Así que, ven a por mí, criatura. Intenta atravesar este escudo que ha hecho retroceder lo sobrenatural, ha protegido las puertas del cielo durante incontables eones, ha protegido a los inocentes y castigado a los malvados. 2. No hizo falta que se lo dijeran 2 veces al dios perro, ya que se lanzó hacia adelante mientras Canislicaón se movía con su amo, apuntando no solo al escudo que sostenía el líder de los guardianes de la puerta, sino también a cada parte de su cuerpo. La oscuridad brotó del suelo, del cielo y de todos lados, mientras estos zarcillos se transformaban en espadas que podían derribar incluso a dioses. Aún así, el ángel no se dejó intimidar. Porque él era el escudo que protege a los débiles. Escudo sagrado. Las espadas que pueden cortar a los dioses fueron detenidas en seco por el hechizo de nivel 8 que estaba imbuido en el escudo del ángel, al igual que con el resto de los guardianes de la puerta. Tu espada no tiene propósito, muchacho. Tiene poder, pero no tiene un propósito verdadero. 3. Y es sabido que el poder sin propósito no tiene sentido. 1. El ángel hizo retroceder los zarcillos mientras su energía sagrada estallaba mientras invocaba otro hechizo. Santuario de Misas. El hechizo de nivel 10 se activó, haciendo retroceder la oscuridad con luz pura, mientras que aquellos atrapados en su resplandor sintieron una calidez como nunca antes habían sentido. Como si sus madres los abrazaran. Como si todo fuera a estar bien. Como si ya no hubiera nada de qué preocuparse. Como si hubieran encontrado la salvación y hubieran sido liberados del mal. El dios perro aulló mientras concentraba con fuerza más de su poder, su oscuridad y su rabia, mientras Canislicaón intentaba atravesar la barrera. Sin embargo, el dios perro fallaría ya que el ángel invocó una vez más su hechizo de escudo, rechazándolo. Ya veo. Realmente te has perdido en tu propio poder. Qué lástima. Bueno, entonces. En ese caso, déjame purificar esa oscuridad que hay en ti. El ángel levantó su lanza hecha de fuego sagrado y la apuntó hacia el dios perro, quien de repente sintió un escalofrío en el corazón. Sabiendo que algo malo sucedería si no se detenía, el ángel, el dios perro y su portador se movieron como uno solo. Pero ya era demasiado tarde. Maximizar magia. Detener el tiempo. 2. De repente, todo se detuvo, como si el tiempo mismo se detuviera. Incluso Azazel, que una vez había oído hablar de un equipo sagrado que podía detener el tiempo, no pudo evitar sentirse sorprendido cuando este efecto envolvió incluso a alguien de su poder, dejándolo inmóvil. Sin embargo, a pesar de que el tiempo se había detenido en todo el mundo, las palabras del ángel aún resonaban en los oídos de todos, especialmente en el dios perro, que solo podía mirar fijamente cómo el fuego sagrado en la lanza del ángel bailaba como si estuviera vivo. He aquí, ser del mal. Ha llegado la hora de tu juicio. 3. Yo soy el escudo del Señor, que protege a los débiles y a los inocentes.
Yo soy la lanza en sus manos, que hiere a los malvados. Juicio. El mundo fue envuelto en luz cuando un rayo de poder sagrado, lo suficientemente grande como para consumir a un dragón entero, cayó sobre el dios perro, quien solo pudo aullar de agonía cuando los efectos de la detención del tiempo terminaron en el momento en que se invocó el hechizo sagrado de nivel 9, mientras que la onda expansiva del ataque fue lo suficientemente fuerte como para noquear a Imejima, quien era el más cercano al radio de la explosión. Pronto, los aullidos se convirtieron en gritos humanos antes de quedarse en silencio, haciendo que el ángel dejara de usar su hechizo. Lo que se reveló fue un cráter colosal, y en el centro del cráter estaba Tobio Ikuse inconsciente, junto con Canisli Kaon, que había vuelto a la forma de un cachorro. Antes de que alguien pudiera reaccionar, la puerta se abrió nuevamente y la bruja de hielo, Lavinia, corrió hacia la arena. Llegué un poco tarde. Natsume, ¿qué demonios? Azazel suspiró mientras apareció, mirando al grupo de guardianes con una mirada complicada. ¿Me haría el honor de acompañarme? Deseo hablar con usted en privado. Los guerreros con cabeza de león simplemente sonrieron ante esas palabras. Te has calmado mucho, Azazel, en comparación con la última vez que fuimos convocados por nuestro señor y perecimos luchando a su lado. Muy bien, aceptamos. Azazel dejó de lado las preocupantes palabras que escuchó de ellos y simplemente entró, lo que provocó que el equipo de niños lo siguiera mientras los ángeles aterrizaban y lo seguían adentro, mientras que a Lavinia se le dio la desagradable tarea de llevar a la inconsciente Imejima con ella mientras uno de los guardianes llevaba el supuesto cadáver de Sae Touhou. Oh. Cierto. Azazel se giró hacia los niños y habló con una sonrisa. No se preocupen por los familiares de los otros niños. He enviado a un subordinado mío para recuperarlos, no se habrá adentrado unos cuantos niveles bajo tierra en dirección a la sección Database, ¿verdad? La repentina interrupción hizo que Azazel le diera al ángel una mirada atónita. ¿Sí? ¿Por qué? Señor, ten piedad de ese pobre tonto. Porque Loren Pirean definitivamente no lo hará. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Y quién es ese empíreo del que hablas? El líder de los guardianes suspiró ante esas palabras antes de palmear el hombro de Azazel. Lo sabrás pronto. Solo rezo para que no te falte ningún subordinado para mañana. Espera, ¿en serio? ¿Qué carajo quieres decir con eso? El pobre ángel caído ni siquiera obtuvo una respuesta mientras los ángeles movían hacia adentro, haciendo que Azazel los siguiera con tristeza. Al otro lado de la instalación, un cierto cuerpo de los caídos estaba siendo golpeado como un muñeco de entrenamiento por el serafín empíreo por su estupidez. 9. Anezu Imejima. Haga clic aquí para ver la imagen. 3. Tobio Ikuse y Canisli Kaon. Haga clic aquí para ver la imagen. 1. Perro cortador celestial nocturno, balance breaker. Haga clic aquí para ver la imagen. 1. Canisli Kaon, forma verdadera. Haga clic aquí para ver la imagen. 4. Minagawa Natsume y Grifón, forma sellada. Haga clic aquí para ver la imagen. 2. Lavin y Arreni. Haga clic aquí para ver la imagen. 6. Sae Touhou. Haga clic aquí para ver la imagen. 9. Bali Lucifer, 12 años. Haga clic aquí para ver la imagen. 3. Notas del autor. Lea 5 capítulos por adelantado en Patreon. Patreon.com/RuiHard1. Comentario 29 comentarios. Votar 1 restante. Chapter 23. Chapter 23. 2 notas del autor. He notado que mucha gente está confundida sobre cómo las mecánicas de Overlord son un poco diferentes a las del canon y cómo las cosas parecen ir en una dirección extraña. En primer lugar, los autores originales no han desarrollado mucho la mecánica del Señor Supremo, salvo por lo que menciona Momonga, así que me he tomado algunas libertades. Admito que cometí algunos errores, como con el hechizo deseo a una estrella, donde olvidé algunos detalles, pero por ahora pienso mantenerlos, ya que ya he pensado en el rumbo de la historia y no puedo cambiarlo ahora. 3. Además, sobre el MC, que tiene sus clases de artesanía al máximo, de lo que muchos se quejan. Repito que me he tomado algunas libertades creativas, así que tengan paciencia. 2. Ahora, el siguiente punto. Respecto a la identidad de Aetherion, se irá desarrollando poco a poco, y veo que a algunos no les gusta. Ante eso, solo puedo disculparme porque no la voy a cambiar. Como dije, ya he creado borradores para varios arcos argumentales basados en lo que está sucediendo ahora, y no puedo cambiarlos. Solo les diré esto. Sigan leyendo, tendrá sentido y realmente espero que les guste. 24. Aclarado esto, pasemos al capítulo. 1. Azazel prácticamente se cayó en su silla mientras soltaba un profundo suspiro. Vaya, qué dolor de cabeza.
Por eso me encanta y odio a la vez lidiar con el equipo sagrado de clase Longinus. Supongo que tu naturaleza perezosa no ha cambiado en los últimos 1000 años, Azazel. Azazel simplemente miró levemente a sus viejos amigos, quienes estaban reunidos alrededor de una mesa y lo miraban con picardía y nostalgia en sus ojos felinos. Y ustedes cambiaron demasiado. ¿A qué viene ese cambio de apariencia? El líder de los querubines guardianes, el ángel que una vez se llamó Ornitael, simplemente resopló ante esa pregunta. Esta es nuestra verdadera forma, Azazel. Lo que recuerdas de entonces no son más que nuestras formas incompletas, invocadas accidentalmente por nuestro Señor. Azazel fue uno de los pocos ángeles que conocía la verdadera naturaleza de los guardianes como ángeles fuera del sistema de Dios, convocados por el poder único de su hermano perdido hace mucho tiempo, Arael. Uno entonces, no pudo evitar quedarse en silencio por un momento antes de hablar en voz baja. ¿Cómo está? Lo último que supimos de su unidad fue la proclamación de Lucifer de que todos estaban muertos. Tenía mis dudas, pero sin pruebas que las respaldaran, incluso yo había perdido la esperanza hacía mucho tiempo. Ornitael guardó silencio antes de volver a hablar. Físicamente, está mejor que nunca. Pero mentalmente, es una pregunta difícil de responder. ¿Qué pasó? Los guardianes se miraron entre sí antes de que Ornitael volviera a hablar. Te daré un consejo, Azazel. No llames a nuestro Señor por su verdadero nombre cuando lo encuentres. Ahora se llama Aetherion. Es por tu propio bien. 4 Azazel simplemente resopló ante esas palabras. ¿Por qué? ¿Qué hará? ¿Sermonearme como en los viejos tiempos? No. Dado su estado actual, podría atacarte en el acto si usas su antiguo nombre. ¿Qué? ¿Estás seguro de que hablamos del mismo ángel? El tipo que ni siquiera pudo odiar a Lucifer y Samael después de lo que hicieron y solo intentó cazarlos porque eran una amenaza para el resto de su raza. Los querubines guardianes se miraron unos a otros antes de asentir. Sí. Él es, muy diferente ahora. Creo que es acertado decir que, así como nosotros hemos alcanzado nuestra verdadera forma, él también ha alcanzado su forma física. Pero en términos de su personalidad, las cosas están en una situación un poco extraña en este momento. Ornitael suspiró antes de volver a hablar. Es solo porque una vez te llamamos hermano que te digo todo esto y te doy esta advertencia. Y una cosa más. Azaz le sintió un escalofrío recorrer su columna mientras Ornitael los fulminaba con la mirada. No intentes tus métodos habituales de usar tu lengua plateada o de intentar mentirle al Señor por omisión o de manera indirecta. Tal como está ahora, te matará en ese mismo instante si intentas hacer algo así. Porque ahora mismo, su mente está confusa, y usa su agresividad y su rabia como única defensa contra esa confusión. Pero sigo siendo un ángel caído de 12 alas. ¿Qué daño puede hacerme? Ornitael le dirigió una mirada irónica que inmediatamente hizo que Azazel pareciera avergonzado. Cierto. Me olvidé de lo que hizo durante la guerra. Bien. Al menos lograste recordar a tiempo. Pero en serio, no intentes meterte con él como solías hacerlo en el cielo. Ha visto muchas cosas desde que despertó de su prisión, y no está contento con cómo han ido las cosas en este mundo. Especialmente con el reciente problema que ocurrió en la ciudad humana llamada el Vaticano. Ahora mismo, no está de humor para juegos, así que no pruebes suerte con él si te lo encuentras. Los guardianes se levantaron de sus asientos y se dirigieron hacia la puerta. Tenemos que irnos con el señor Empíreo antes de que nuestro señor venga por nosotros e informe lo que sucedió aquí. Azazel asintió antes de hacer la pregunta que había estado en su mente desde que vio a ese ángel blindado arrastrando a un cocabiel golpeado. ¿Quién es ese serafín Empíreo? ¿Ornitael? Padre nunca creó esa clase de ángel, y Arael tampoco convocó jamás a alguien como él. Lo sabrás cuando llegue el momento. Por ahora, considéralo nuestro superior directo, justo por debajo de nuestro señor en autoridad. Azazel no pudo evitar sentirse sorprendido. ¿Su superior? Ustedes, que se negaron incluso a inclinarse ante Dios, ¿de verdad reconocen a alguien más aparte de Arael como su superior? ¿Quién demonios es ese tipo? 4 Como dije, lo sabrás cuando llegue el momento. Por ahora, te lo pido. De repente, una poderosa energía sagrada cubrió el edificio mientras Azazel se puso de pie sorprendido, al igual que muchos otros ángeles caídos que estaban estacionados aquí. Los guardianes, por otro lado, solo podían darle a Azazel miradas de simpatía. Ornitael habló con un tono lleno de lástima que irritó a Azazel y sintió un escalofrío en la columna. ¡Qué lástima, Azazel!
Parece que el señor ha venido a buscarnos por la demora en contactarlo. Rezo para que no termines atrayendo su atención. Por tu propio bien. Con esas palabras, los ángeles se teletransportaron en ráfagas de luz, al igual que el serafín Empíreo, quien también hizo lo mismo para aparecer en lo alto del edificio, listo para recibir a su señor. En cuanto al serafín en cuestión, Aetherion estaba demasiado ocupado observando con curiosidad la extraña barrera que envolvía lo que parecía un edificio escolar barra dormitorio. Notas del autor. Lea 5 capítulos por adelantado en Patreon. Patreon.com/RuiHard1. Comentario 11 comentarios. Votar 1 restante. Chapter 24. Chapter 24. 1 Esperaba muchas cosas cuando mis ángeles convocados no regresaron. Esperaba una pelea peligrosa, que mis Cherubim Gatekeepers de nivel 80 y mis Seraphim Pyrean de nivel 90 estaban teniendo dificultades para manejar, y no es un pensamiento espeluznante. Esos tipos son mi punto fuerte en una incursión y son excelentes tanques e imanes de agresividad en áreas B. Incluso en PvP, sirven bien para hacer daño a los jugadores enemigos desde múltiples direcciones. Incluso esperaba encontrar un dios literal tratando de matar a mis ángeles convocados, un pensamiento que me hace sentir extremadamente enojado por alguna razón. Lo que no esperaba era que estuvieran formando una fila perfecta esperándome en la azotea de este edificio que parecía una escuela cerca de Tokio. Seraphim Pyrean se inclinó ante mí mientras los guardianes detrás de él hacían lo mismo, en el momento en que aterricé después de haber saciado mi curiosidad sobre la extraña barrera de luz que rodeaba este edificio. Bueno, digo luz, pero es más bien un tipo contaminado que pertenece a los ángeles caídos, así que estoy bastante seguro de quién ocupa este lugar. Bienvenido, Lord Aetherion. Muy bien, chicos. Ya basta. ¿No les dije que no hicieran ese tipo de cosas conmigo? Ornitael, el líder de los guardianes querubines, sonrió ante esas palabras mientras Empíreo, el nombre que le di a mi serafín Empíreo, lo sé, un nombre básico, pero no puedo pensar en un nombre más apropiado para él. Curiosamente, los guardianes ya tenían sus nombres desde que fueron convocados, pero ese es un tema de investigación para otro momento. Simplemente se negó a mirarme a los ojos ante esas palabras. Perdón por tardar tanto, mi señor. Estábamos terminando aquí y a punto de regresar a Quo cuando sentimos su llegada. Agité mi mano para desestimar la preocupación de Ornitael. No importa. Estaba a punto de terminar una investigación bastante interesante en el inframundo, así que decidí ver qué tramabas. Además, Masaomi estaba un poco preocupado, así que pensé, ¿por qué no? Remielion, otro de mis querubines guardianes, suspiró ante mis palabras, mientras lo miraba divertido. Ese niño se preocupa demasiado. Aunque supongo que es por su corazón puro que mantiene tu interés hasta ahora. Si tan solo no estuviera involucrado con esa criatura malvada, negué con la cabeza ante esas palabras, sabiendo que no quería decir nada malo, aunque una gran parte de mí se sentía tan enfurecida y traicionada como mis ángeles por Cleria. Una parte de mí que me hace sentir muy incómoda. La verdad es que he estado observando muchos cambios en mi personalidad y estado mental que me tienen preocupado estos días. Observé este cambio por primera vez cuando mi hechizo Ojo de Dios reveló que Cleria Belial era un demonio. Sentí una rabia y un odio inexplicables en mi corazón ante la simple mención de su raza. Luego, ese incidente con el diablo perdido. Admito que esa parte no fue tan inusual, ya que podría haberme tomado las acciones de ese bastardo un poco a pecho debido a mi pasado. Sentí que mis acciones estaban aún más justificadas cuando revisé los registros policiales y descubrí los nombres, direcciones y todos los demás detalles sobre sus víctimas. Descubrí que los padres del chico y la universitaria estaban devastados desde su desaparición, y que la esposa del anciano casi se volvió loca tras la desaparición de su esposo. Sentí como si me hubieran destrozado el corazón cuando, indirectamente, los guié a las tumbas de sus familiares, que había grabado con los nombres tras encontrar sus datos en la base de datos policial, los vi derrumbarse por completo. Lo cual fue extraño, ya que yo era un hombre bastante apático en mi tierra, aunque considero que esta situación me recordó mi impotencia. De todos modos, aparte del incidente del demonio perdido, también observé mi hostilidad innecesaria hacia los ángeles y, curiosamente, incluso comencé a dar algunos discursos vergonzosos a cualquiera que estuviera dispuesto a escuchar. Bueno, sé que una parte de mí siempre fue muy filosófica desde pequeña, pero dar ese tipo de discursos vergonzosos y pretenciosos, eso definitivamente no es lo mío. Y estos son solo los aspectos más destacados de los cambios que observé.
Quién sabe qué más estoy haciendo inconscientemente que me parece perfectamente normal, pero que, en realidad, es un comportamiento anormal comparado con mi personalidad anterior. También está lo errática, agresiva y arrogante que se ha vuelto mi personalidad en general estos días, lo cual definitivamente no es propio de mí. Claro, algunas de estas acciones podrían ser simplemente mis ataques y cualquier cosa por culpa del miedo y el nerviosismo. Porque en mi mundo, no se permite mostrar ningún tipo de debilidad en un entorno hostil, que era prácticamente todo el mundo en aquel entonces, a menos que quiera ser absorbido por la sociedad en la que vivía, así que esta agresión podría ser mi mecanismo de defensa para compensar mis miedos. Pero sigo sin creer que esto explique mis otros cambios de comportamiento. Y también es cierto que me llamaron arrogante y agresivo muchas veces en mi vida. Pero siento que todas estas emociones se intensificaron repentinamente y ahora actuaban como mi personalidad dominante, en lugar de la personalidad controlada y racional que había desarrollado desde la infancia, para no terminar muriendo como un perro en mi antiguo mundo. En definitiva, este tipo de cambio repentino no tiene sentido y mis emociones están por todas partes sin forma de explicar su intensidad. Peor aún es que estoy bastante seguro de que este cambio no tiene nada que ver con ninguna fuerza externa, ya que he usado muchos hechizos anti-debuff desde que noté estos cambios. No solo eso, lo curioso es que no noto estos cambios en ese momento y solo me doy cuenta de ello más tarde cuando tengo tiempo para reflexionar sobre ello. Afortunadamente, en los últimos 2 días, he aprendido a anticipar aproximadamente este tipo de cambio repentino dentro de mí, tratando de controlar todo tipo de emociones que puedan surgir en mi interior y contando hasta 10 antes de decir algo, para no decir palabras que me hagan arrepentirme más tarde. En este momento no tengo más remedio que seguir este método ya que solo tengo unas pocas teorías sobre lo que está pasando, cada una más aterradora y condenatoria que cualquier cosa que haya pensado jamás, y necesitaré tiempo para investigarlas. Entonces, sacudiendo la cabeza, me concentré nuevamente en la realidad y me alejé de mis ángeles y me dirigí hacia el grupo de humanos que estaban esperando en la puerta. Por favor, presentármelos. Empyrean dio un paso adelante e hizo un gesto hacia los humanos, pero antes de que pudiera hacerlo, una voz tranquila vino desde detrás del grupo. Permíteme, oh gran ángel de los cielos. No me perdí la forma en que mis querubines guardianes compartían miradas preocupadas, pero eso es algo que analizaré más adelante. En este momento estoy en territorio desconocido y no puedo ser descuidado y mostrar ningún tipo de debilidad frente a un enemigo potencial. El hombre tenía cabello negro con flequillo rubio, probablemente teñido, y ojos morados. Vestía un elegante traje y tenía una figura bastante atractiva. Y sus 12 alas negras solo aumentaban su presencia. Al ver que el hombre ni siquiera ocultaba todo su poder, decidí dejar ir mi propio engaño y liberé todas mis alas y mi halo. Por la forma en que abrió los ojos al verme, supongo que no esperaba que yo tuviera el mismo poder que él. Un malentendido, ya que solo nos parecemos en potencia bruta, y yo llevo la delantera. Pero en cuanto a versatilidad, confío plenamente en que puedo enfrentarlo y abrumarlo sin problemas, ya que la gente de este mundo no parece interesada en diversificar su arsenal para aumentar su poder bruto. Ahí está otra vez. Esa arrogancia ostentosa. Un día de estos, esta arrogancia sin duda me traerá problemas. Cálmate, cuenta hasta 10 y luego habla. El ángel caído se quedó allí parado, como esperando a que me dirigiera a él. Así que hice exactamente eso después de contar hasta 10 para evitar que se me escaparan palabras impulsivas. Saludos. Soy Aetherion. Dadas tus alas y tu apariencia, supongo que eres Azazel. La forma en que sus ojos se abrieron y la forma en que miró a los guardianes no escapó a mis ojos, ni tampoco me perdí como mis guardianes evitaban su mirada. Vale. Algo huele mal aquí. Tendré que hablar en privado con mis subordinados muy pronto. También había una extraña sensación de traición y enojo que sentía dentro de mí cada vez que miraba a Azazel, presumiblemente, que se sentía similar a cómo me sentía cada vez que enfrentaba a Michael y Gabriel. Afortunadamente, esta vez estaba preparado para esta anomalía. Una vez más, conté hasta 10 y reprimí con fuerza esa oleada emocional y seguí mirando a Azazel, esperando una respuesta suya. Finalmente, el líder de los ángeles caídos captó mi indirecta e hizo una pequeña reverencia a modo de saludo. En efecto. Soy Azazel. El líder de Grigori. Antes que nada, permítanme presentarles a los niños que pertenecen a mi organización. Permanecí en silencio mientras él señalaba a la chica de cabello y ojos castaños, que tenía una especie de pájaro descansando sobre su hombro.
El pájaro me estaba dando la misma sensación que aquella chica de la iglesia cuya barrera fue creada por su Sacred Gear, así que supongo que el pájaro que ella tiene también es un Sacred Gear. Esa es Minagawa Natsume. Porta el sagrado aparato Kyonki. Es uno de los 4 males de la mitología china y se dice que es capaz de luchar contra las bestias divinas de los 5 clanes principales de Japón, quienes a su vez pueden considerarse seres de clase suprema. La muchacha hizo una reverencia y saludó con una falsa confianza que pude detectar con bastante facilidad y vi el nerviosismo subyacente en su mirada. A través de mi visión kármica, vi una tenue luz blanca rodeándola. No tan brillante como la de Masaomi o Vasco Estrada, pero suficiente para demostrar que es una buena chica. Un placer conocerte. Simplemente asentí mientras Azazel pasaba a la siguiente chica de cabello castaño y ojos verdes, que estaba ligeramente escondida detrás del chico que estaba a su lado. Esta es Touhou Sage. No tiene ningún tipo de equipo sagrado, pero creo que tiene un buen potencial. La chica asintió tímidamente a modo de saludo, prefiriendo quedarse detrás del chico que me observaba con cautela. Su valor kármico parece ser el gris común. El tipo más común, lo que significa que no ha hecho nada verdaderamente santo ni ha pecado en absoluto. Una humana perfectamente normal. Pasando a otro chico, además del chico que protegía a la chica Touhou, Azazel presentó al chico de aspecto delincuente. Este es Kouki Samejima. Él maneja el Sacred Gear Taou. Otro de los 4 males. Yo. Prácticamente podía sentir a Empyrean y a los guardianes erizarse por la forma casual en que el chico me saludó, pero lo dejé pasar ya que me sentí un poco divertido por su acto porque podía decir que no era un verdadero delincuente. Especialmente con la tenue luz blanca del karma a su alrededor. Azazel luego pasó al único del grupo que no era un adolescente. La joven, que probablemente no tendría más de 21 o 22 años, con cabello largo y rubio y ojos azul zafiro, me hizo una reverencia con una sonrisa. Su valor kármico también era bastante normal, así que no me llamó mucho la atención. Ella es Lavin y Arreni. Una bruja experta con el artefacto sagrado de clase Longinus, muerte absoluta. ¿Un Longino? Qué interesante. Saludos, a Eterion Sama. Una vez más, asentí ante el saludo de la chica mientras se dirigía al chico que había omitido anteriormente. Con cabello negro y ojos grises que me miraban con cautela, parecía un típico adolescente, excepto que podía ver algunos signos de trauma, y su valor kármico era blanco puro, y un poco más fuerte que el otro chico. Este es Tobio Ikuse. Es el portador del Sacred Gear de clase Longinus, Canisli Kaon. Capté la sonrisa en el rostro de Azazel mientras hablaba, pero no dije nada cuando finalmente le hizo un gesto al último del grupo. El chico probablemente solo tendría entre 10 y 12 años y tenía una mirada bastante arrogante. Sin embargo, lo que realmente destacaba era la tenue y diluida energía demoníaca que podía percibir en él. Junto con su cabello plateado y sus ojos azul claro, que no son los típicos rasgos asiáticos, supongo que es un mestizo. Y finalmente, este es Bali. Él empuña el artefacto sagrado de clase Longinus, divisoria divina. Uno de los 2 dragones celestiales. 3. Ya veo lo que estás haciendo. Me quedé en silencio mientras Azazel sonreía. Este tipo estaba tratando de presumir y probablemente intimidarme al mostrarme que tenía 3 engranajes sagrados de clase Longinus bajo su control. Pero no soy alguien que se deje intimidar fácilmente. Por una fracción de segundo, sentí el impulso de revelar todo mi poder poniéndome mi armadura de clase divina y equipándome mi objeto mundial. Pero la racionalidad venció a mi impulsividad y me contuve. Mis objetos y armas son mis cartas de triunfo que no debería revelar tan fácilmente. Me alejé del grupo de humanos, para gran decepción de Azazel, y me volví hacia Empyrean. ¿Estaban usted y los guardianes investigando a estos niños de aquí? No, mi señor. Estábamos investigando, tal vez debería ser yo quien lo explique. Vale. O Azazel tiene ganas de morir, o está intentando sacar de quicio a mi subordinado. Porque puedo ver fácilmente que el ángel en cuestión está furioso por haber interrumpido sus palabras de esa manera. Con un gesto, le indiqué a Azazel que siguiera adelante mientras lo seguíamos. Veamos en qué tipo de evento interesante se metieron mis ángeles mientras yo estaba ocupado teniendo una crisis de identidad en el inframundo. 1. Notas del autor. Lea 5 capítulos por adelantado en Patreon. Patreon.com/ruijard1. Comentario 37 comentarios. Votar 1 restante chapter 25.
Chapter 25 6 Escuchando todo lo que le pasó a Tobio y Kuse, su grupo y cómo actuaron mis ángeles en la última pelea contra alguien llamado Nezu y Mejima, no sabía si debía reír o llorar. Por un lado, escuchando los grandes discursos que dieron mis ángeles en esa lucha, sentí ganas de reírme a esas grandes palabras. No los culpo exactamente por la forma en que se comportaron porque, en base a la investigación limitada que pude hacer en el corto mes y medio que pasé en este planeta, la mayoría de mis cosas de alguna manera se ven afectadas por su tradición y texto de ambientación de Yggdrasil. Es una de las razones por las que tengo miedo de lo que sucederá cuando use mi armadura de clase divina y mi objeto mundial, porque me volví completamente nerd cuando estaba desarrollando su historia mientras diseñaba esas cosas con un fondo muy escandaloso grabado en su texto de ambientación. 4. ¿Quién sabe qué tipo de efecto tendrá esa tradición en este mundo? Entonces, no fue una sorpresa que los ángeles que fueron convocados por el hechizo del panteón fueran así. Por otro lado, no puedo evitar sentirme orgulloso y frustrado al mismo tiempo. Orgulloso de que mis ángeles hubieran protegido a los inocentes, incluido el niño que los estaba atacando en ese momento, al apuntar a la conexión del Sacred Gear dentro del niño en lugar del cuerpo del niño con su hechizo de juicio. Frustrados, porque habían perdido la oportunidad perfecta de probar los límites de lo que un Sacred Gear de clase Longinus puede hacer. Por supuesto, no hay una línea de base que se pueda establecer cuando se trata de la clase Longinus según lo que entiendo, ya que la información que obtuve del sistema del cielo dice que cada equipo Longinus es diferente y tiene diferentes poderes adecuados para diferentes situaciones, y sería muy difícil de comparar y categorizar. Como comparar manzanas con naranjas. 9 Pero aún así, me habría dado una idea de qué esperar si alguna vez surgiera la necesidad, y surgirá si lo que he visto hasta ahora es una indicación, de enfrentarme a un usuario de Longinus. 2 Pero lo hecho está y puedo decir que estoy satisfecho con el resultado. Mirando a Azazel, que estaba sentado frente a mí con whisky en la mano, le hice la pregunta que había estado pensando después de escuchar todo lo que había sucedido. Entonces, ¿qué planeas hacer con los niños ahora? ¿Vas a llevarlos al Grigori? Bueno, ese es el plan. Pero primero, necesito que reciban una educación adecuada, sin mencionar que todos son niños, excepto Lavinia. Así que los enviaré a mi escuela, especialmente diseñada para niños como ellos. Me intrigó. ¿Una escuela para lo sobrenatural? Muy interesante. Azazel debe haber captado mi interés ya que sonrió y comenzó a hablar de nuevo. Se llama Nefilim. Como los hijos de ángeles rebeldes y mujeres humanas. 2 Azazel se encogió de hombros. Más o menos. Fundé esa escuela para niños como los de arriba, que no tienen a dónde ir tras haber despertado su poder y aceptado mis condiciones para unirse a mi organización. Recibirán educación, tanto mundana como sobrenatural, y serán entrenados para formar parte de mi fuerza de combate. Eso no suena tan mal. Pero a algo dentro de mí todavía no le gusta la idea. ¿Los niños consienten o los reclutan a la fuerza una vez que sus engranajes despiertan? Les doy una opción. ¿Qué pasa con aquellos que se niegan? Azazel se encogió de hombros una vez más. Los dejo tranquilos y les permito hacer lo que quieran. Esa afirmación tiene mucho de revelador. 3 Me incliné hacia adelante y comencé a hablar con seriedad. Entonces, si la persona que despertó su equipo no tiene a dónde ir, pero no quiere unirse a Grigori, ¿la dejan ahí? ¿Completamente vulnerable a los demonios y a otros que querrían su poder como propio? ¿Sin ninguna forma de ayudarla a recuperarse? Azazel simplemente asintió y se inclinó hacia adelante también. Seamos claros, Aetherion. No dirijo una organización benéfica, ni soy ningún santo. Si el chico de tu hipotético escenario no está dispuesto a unirse a mí y a mi grupo, ¿por qué debería malgastar mis recursos y mi personal en ayudarlo a recuperarse? ¿Qué beneficio me aporta eso? ¿Lealtad, quizás? ¿O gratitud? ¿O algún tipo de satisfacción moral? Azazel rió entre dientes y se recostó nuevamente. Hablas como un verdadero ángel. Por desgracia, soy un ángel caído y no creo en esas tonterías. Solo me ocupo de beneficios materiales y tangibles. 6 Realmente no puedo culparlo por ese tipo de pensamiento porque todavía no me gusta ese tipo de pensamiento. Pero aún así, esto ha sacado a la luz otra cuestión. Si los portadores de Sacred Gear son atacados de esta manera, y su poder es codiciado y robado por otras razas cuando se supone que deben ser para la protección de la raza humana, ¿qué sentido tiene que existan en este momento? ¿Para fortalecer a los mismos enemigos de la humanidad contra los que debían luchar? ¿Para servir como moneda de cambio o algo por el estilo?
O tal vez incluso como una carga para sus portadores si se consideraban demasiado peligrosos. 3. Otra cosa a investigar cuando Michael termine de preparar el ritual que me permitiría acceder al núcleo del sistema celestial en el séptimo cielo. Eso me recuerda que necesito disculparme con Michael y Gabriel, e incluso con Estrada, por mis arrebatos y el enojo irracional que he estado dirigiendo hacia ellos todo este tiempo, siempre que no pierda el control en el momento en que los vea y comience a decir estupideces de nuevo. 4. Dejando todo de lado, el mero hecho de que su luz kármica brillara con tanta intensidad significa que son buenas personas. Así que no merecen lo que les dije ese día. 3. A decir verdad, desde entonces me he sentido como un sucio hipócrita. Es decir, elegí ser amigo de Masaomi a pesar de que su novia es literalmente un demonio. Claro que su luz kármica es gris, lo que significa que es tan neutral como una humana normal, pero la idea sigue en pie, simplemente porque me gustaba su ideología y su determinación para luchar contra sus opresores. Pero en el caso de los ángeles, ¿quiénes son realmente buenas personas? ¿Y de Vasco Estrada, cuya luz kármica era aún más brillante que la de Masaomi? Actué como un imbécil y un sabelotodo. Solo recordar ese incidente me hace sentir fatal. Soy el mismo tipo de cabrones de mi antigua vida, con doble moral para todo. 2. Entonces, necesito encontrar la oportunidad de disculparme con esos 3 lo antes posible. Y, aparte de eso, necesito comenzar a buscar seriamente todo el conocimiento que pueda conseguir en la escena sobrenatural de este mundo y comprender cosas que todos consideran sentido común. Y la mejor herramienta que tengo para eso es el sistema que está conectado a mi alma. Pero para acceder a todo ese conocimiento, necesitaré tiempo. 3. Así que, la mejor opción ahora es esperar los pocos días que Michael necesita para preparar ese ritual para no terminar siendo aniquilado por entrar al núcleo del sistema sin permiso, lo cual creo que es muy poco probable, dada la forma en que el sistema prácticamente me está rogando que vaya a él, pero más vale prevenir que curar. Luego, una vez que termine esa investigación, regresaré a casa y me encerraré durante el tiempo que sea necesario para estudiar. Después de eso, tendré que volver a analizarme para ver qué pasa con mis repentinos arrebatos emocionales y por qué estoy siendo tan errático e irracional. Mucho más de lo habitual. Mientras tanto, supongo que sé lo que voy a hacer para pasar el tiempo. Miré a Azazel y le expuse mi plan. ¿Te importa si me quedo ahí mientras das clases a esos niños? Quiero ver cómo es tu escuela y qué les enseñas. Azazel simplemente sonrió ante esas palabras. Por supuesto. Estoy seguro de que mi colega estará encantado de verte allí. Creo que aprovecharé esta oportunidad para relajarme un poco y observar mi estado mental mientras veo lo que este chico y su grupo hacen con los niños. Pasó casi una hora cuando finalmente salí de esa habitación y me dirigí hacia afuera, flanqueado por mis ángeles. Ornitael, ¿qué opinas del poder de Canis-Licaón? Impresionante, pero no insuperable. En términos de nivel, yo diría alrededor del nivel 70. 75 como máximo. Es una cifra bastante baja. Esperaba más, considerando que es un equipo de clase Longinus. Ah, cierto. ¿Cuál dirías que es el poder de Canis-Licaón si no estuviera en su forma de Sacred Gear? Ornitael hizo una pausa y pensó durante unos minutos antes de hablar lentamente. Es difícil decirlo, mi señor. Pero, basándome en la enorme oscuridad que sentí en ese perro, y si eliminamos las limitaciones de su portador humano, diría que está al nivel del objeto de clase divina más poderoso, o incluso un objeto mundial de menor rango. Mierda. Esa es una valoración muy alta. Y en el peor de los casos, tendré que asumir que es un objeto mundial como mínimo y proceder en consecuencia. Necesito volver a subir de nivel. Pero la pregunta es, ¿dónde lo hago? Nuevamente, carezco del conocimiento necesario, por lo que tendré que esperar hasta tener en mis manos el núcleo del sistema celestial. En realidad, ahora que lo pienso, ¿es posible que pueda intentar solucionar todos los problemas y errores del sistema? 3. Podría intentar usar mi conexión con el sistema para intentar solucionar los problemas. Si no, todavía tengo muchos anillos de estrella fugaz, así que también puedo usarlos. Uno en el peor de los casos, también tengo mi kit creador Yggdrasil que una vez compré en la tienda de mi ciudad, así que quizás eso también pueda funcionar. Un pensamiento interesante que debería probar cuando tenga la oportunidad. Con esos pensamientos en mente, caminé hacia la habitación temporal que me dio Azazel. 2. Los próximos días van a ser muy interesantes en más de un sentido. Notas del autor. Lea 5 capítulos por adelantado en Patreon. Patreon.com/ruijarduno
Comentario 42 comentarios. Votar uno restante.